Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Entramos a la parte final de la clase del día de hoy, del viernes 11 de junio de 2021, la tercera sesión, la tercera parte de la sesión. Habíamos acordado encontrarnos a las 4:05, sin embargo, desde las 4:02 estuvimos acá, varios de ustedes, y dimos un tiempo de 15 minutos para que dentro de la clase subieran el comentario y no quedara pues ese comentario como sumado al resto de trabajo. Pero no significa que quien no lo haya hecho no lo pueda hacer durante el transcurso del día. Sí les pido el favor, y por eso también di la oportunidad, que por estar montando el trabajo no pongan atención a la explicación que vamos a dar y a los otros trabajos y a un taller que nos queda. Entonces, bueno, quienes hayan aprovechado la oportunidad de subirlo ahora, destaco el esfuerzo, y quienes no, pues tienen la oportunidad, como les digo, como hemos acordado, no estamos cambiando las reglas para nada, simplemente a lo que hemos acordado le agregamos algo para beneficio de ustedes. Y es que dentro de un tiempo, en lugar de, antes de arrancar la clase, di 15 minutos para que subieran el blog, incluso para que solucionáramos, que Luis Fernando y Mateo me colaboraron, que si había, de pronto no les estaba dejando subir el comentario, pues les dejara subir, y ya comprobamos que los comentarios pueden subir, y miramos ahí en línea, incluso de manera sincrónica, que los comentarios suban. Entonces, siendo las 4:24, comenzamos. Voy a compartir con ustedes nuevamente la agenda, para que recordemos entonces de esa agenda que nos falta, y podamos entonces, discúlpeme, yo miro aquí cómo comparto Profesor, qué yo. pena que le interrumpa. ¿Le Sí, puedo hacer una pregunta aparte? señora. Como usted ahorita especificó que uno tenía que como referenciar lo que había encontrado en las bases de datos, si por ejemplo ese contenido no está disponible, no hay problema. A ver, exactamente a qué te refieres, porque yo no Pues mencioné eso. yo, Lo que hice fue que alguien dijo eso y le dije, no, vea, eso es en la parte del trabajo final, que en la parte de conceptos usted lo referencia. Pero hablamos también cuando hicimos la evaluación la autoevaluación del ensayo, hablamos que si usted tiene citas, tiene citas, pues debe referenciarlas. Entonces, ¿exactamente a qué te refieres? a lo de la búsqueda de información, como a reseñar lo que uno había buscado en las bases de datos, hay archivos que no están disponibles. A ver, exactamente, te está refiriendo a la actividad de búsqueda de información. Sí. ¿A cuál de los tres puntos te refieres para explicártelo bien? Como había que buscar como cinco puntos, ¿cómo se dice? 5 ejemplos en bases de datos sobre los temas que uno había escogido y reseñar si de pronto Bueno, ese entonces, contenido bueno, no está disponible. Erika, voy a hacer una sección en este momento porque es un tema particular, y no solamente pues tuvimos asesoría el miércoles y yo estuve disponible y ya estamos pues sobre el tiempo, pero con mucho gusto te respondo a ti y a todos los compañeros. Estás hablando del primer punto de la actividad de búsqueda de información, y ese primer punto dice que por favor utilice un metabuscador, y que ese metabuscador allí, de acuerdo con el tema que trabajó para su trabajo parcial o que estaba trabajando para su trabajo parcial en ese momento, porque era durante esta semana que hacían la actividad, buscara 5 definiciones, ¿sí? Y que hiciera la reseña, ¿sí? De lo que encontró. Reseña APA, y que además mostrara la ruta, ¿ya? Entonces tú dices que hay material que no está disponible. ¿Cómo así que no está disponible? Pues es que yo No te lo miré entiendo. en una base de datos y me muestra como el título, pero al momento de abrirlo dice que no Bueno, primero que está. todo, Erika, ahí no tenías que utilizar base de datos. Si tú viste bien la conferencia de búsqueda de información, sabes a qué me estoy refiriendo cuando te digo utilizar un metabuscador, ¿sí? Y ahí los definimos, y yo la clase pasada les mostré cuáles eran los nombres de esos metabuscadores. Entonces no tienes por qué referenciar ninguna base de datos, ni te estoy diciendo ni te está diciendo el ejercicio que busques en una base de datos. Te está diciendo, utilice un metabuscador. El metabuscador te entrega páginas web, te entrega artículos, comentarios, presentaciones de PowerPoint, archivos de Excel, archivos de Word. Y todos esos archivos proceden de una fuente, y a eso es a lo que refiere con la reseña. ¿Sí me hice entender, Erika? Sí, profe, no me había quedado clara esa parte. Muchas Había gracias. esa confusión, o con esas confusiones, que cuando tienen que buscar en bases de datos es en el tercer punto.
Ahora, el ejercicio busca que diferencien que diferencies bases de datos, que diferencien un repositorio, que diferencien un fichero institucional, que diferencien un metabuscador. Y precisamente con lo que me estás diciendo todavía no está la diferencia, ¿cierto? Pero bueno, en este momento te respondí, Erika. Sí, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, aquí en la agenda nosotros ya vimos en la primera hora los conectores y los deícticos, hablamos de la socialización, el trabajo parcial, y tenemos dos temas, el de arquitectura de la frase y el de comodines, correcciones del lenguaje. Vamos a continuar con el de arquitectura de la frase. Les pido el favor que pongan bastante atención, ¿sí? Me he dado cuenta que en algunas preguntas que ustedes hacen con posterioridad a la clase, durante la clase, varias de ellas tienen que ver con que están haciendo otra actividad, por ejemplo, en este momento preocupados por subir el comentario, entonces no se preocupen que tienen hasta terminar el día, mejor empleen el tiempo aplicándose en lo que estoy mostrando acá, ¿cierto? He notado que a veces las preguntas, o porque no leemos con atención, o porque cuando estoy explicando, ¿verdad? Ustedes están, pues, no con los 5 sentidos acá. Entonces, por favor, me voy a meter al blog. Estamos todos en el blog, ¿cierto? Yo tengo compartido el blog, ¿listo? Entonces, ingresé al blog. Voy a buscar en el blog la información que estoy buscando. Entonces, esa información la voy a encontrar en la unidad número 4 del blog. Es decir, la exposición que voy a hacer a continuación, que es más o menos de media hora, 45 minutos, pero me pueden interrumpir a medida que voy exponiendo para hacer preguntas. Yo con mucho gusto les explico. Después de que haga la presentación, eh, ponemos el taller y voy a tratar también que así como hicimos con los comentarios, comencemos a mirar ese taller, a preparar las actividades de mañana para que ese efecto pues de que hay tareas y que quedan, pues lo minimicemos un poco trabajando aquí en la clase. ¿Cuál es el único requisito que debe tener ahí para que le funcione? Que usted esté conectado a la clase, que esté pendiente de la clase, ¿cierto? Bien. ¿Me están viendo todos allí, cierto que sí? ¿Me están viendo todos, cierto? ¿Estamos al tanto? María Isabel, ¿en qué parte del blog estoy entonces? Ayúdame, ¿qué estás viendo ahí? Profe, estoy viendo ese instructivo trabajo final, los títulos en azul, Bueno, y está listo. presentando Aquí desde estaba el anterior de aplicativo de la búsqueda de pregunta. información, el que estaban realizando para hoy, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, Bueno, sí, y aquí señor. donde dice instructivo trabajo final, que de ese vamos a hablar mañana, que ahora me preguntaban, acá está, pero quien quiera mirarlo, lo mira. Igual, quien tenga pues como premura, afán de que le explique, se queda al final y con mucho gusto lo abrimos. Ya, yo lo tengo previsto para explicarlo mañana, pero acá está disponible en el blog y está disponible en el Dropbox este mismo archivo. Pero voy a abrir en este momento, María Isabel, este que dice arquitectura de la frase. ¿Sí lo estás viendo? Sí, señor. Bueno, le doy doble clic y es una presentación. La voy a poner full pantalla y voy a mirar aquí, sí, a ver si la estamos viendo. La estamos viendo en pantalla. Entonces, ay, perdón, que aquí me puse donde no era. Entonces, acá tenemos esta presentación, el curso Lectoescritura, Administración de Empresas, y el tema es arquitectura de la frase. Uy, a ver, ¿qué pasó aquí? Yo, ¿qué me pasó aquí? Aquí me está sacando espérenme, que aquí me está sacando una especie, si ven, me está sacando como una publicidad, como algo que se me metió ahí. Ya esto lo están monetizando también. Bueno, voy a devolverme y voy a volver a abrir la presentación a ver qué me muestra. Entonces aquí tenemos la arquitectura de la frase. Entonces la arquitectura de la frase, yo verifico, sí, listo. Arquitectura de la frase, cuando hablo de arquitectura de la frase, yo lo decía ahora, cuando yo hablo de la estructura de la frase es que, bueno, listo, ¿cómo la vamos a construir? ¿Cierto? ¿En qué terreno? ¿Cómo la vamos a construir? O sea, ¿qué va a llevar? Entonces dijimos sujeto, verbo, predicado. Pero aquí después de que tenemos definida los planos, el área, comenzamos a decir, bueno, pero ¿qué comodidades va a tener? ¿O qué características va a tener que se diferencie de las otras o que sea entendible? Entonces, 3 plantas, esa es la arquitectura de una construcción. La arquitectura de nuestra frase es ya entonces, además de la estructura que está predefinida, sujeto, verbo, predicado, mirar de qué manera yo puedo hacer que la frase sea atractiva, asertiva
eficaz y clara. Y vamos a hablar de tres aspectos desde donde se puede hacer arquitectura de la frase. Tamaño, de tres casos, de tres momentos de esa frase, el tamaño, la sintaxis y el orden y posición. Recuerden que la sintaxis es la estructura misma, pues es la forma como puedo jugar con las palabras, ¿cierto? El orden y posición, ¿sí? Perdón, la sintaxis es hacer que sea más, que tenga ese orden, pero que a la vez se puedan abreviar palabras, se puedan quitar. Y el orden y posición es, en algunos casos, respetando sujeto, verbo, predicado, o dando una transformación de arquitectura, se puede también hacer que tenga arquitectura la frase. Y el tamaño es que en ocasiones hay que ser explícitos y entonces poner incisos o poner más extensión, pero en otros casos también hay que quitar lo irrelevante, hay que decir lo que ya sobra, lo que no está siendo asertivo en ese momento, lo que no aplica para que sea asertivo, lo que hace que no sea atractiva la frase, lo que hace que no todo siempre es la puntuación, ¿cierto? Recuerden que estamos cuando analizamos el escribir, la gramática, la semántica y la sintaxis. Aquí vamos a hablar de sintaxis en la arquitectura. La semántica ya es el sentido, el mensaje que quiero dar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Estamos viendo toda la presentación? ¿Me están copiando bien lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Cristian, ¿cómo vamos? María Paula, ¿estás por ahí? ¿Vamos bien? Profe, pues tuve un problema, se está yendo la luz, pero aquí estoy conectada a los datos. Bueno, se fue la luz, la energía. Bueno, listo. Entonces esta presentación ya sabes que está en la unidad 4 del blog, para que la puedas pues como descargar si se te va en algún momento la señal. Bueno, voy a continuar entonces. Hasta ahí vamos bien, ahí no hay duda. Entonces voy a comenzar a hablar del tamaño de la frase, el tamaño para el arquitecto. Entonces el tamaño, dicen en los manuales, yo hice un rastreo por los manuales, básicamente hay uno que es pues tradicional del Bartolomé Galís Claret, y dice él, y entonces la mayoría de los especialistas recomiendan que una frase debe tener entre 20 y 30 palabras y evitar que sea muy larga y evitar las cláusulas o los incisos. Por ejemplo, un inciso es cuando yo hago una aclaratoria dentro de la misma frase. Cuando yo hago para eso existen además los complementos, pero hay momentos en donde no es complemento, ¿sí? Y no aplica el complemento, entonces lo tengo que poner dentro de la frase. Entonces no estoy diciendo que no se pueda poner, pero hay que evitarlo al máximo. Mire lo que dice este autor, comillas, las cláusulas largas, las cuales con su excesivo número de conjunciones y pronombres relativos hacen el estilo confuso, lánguido y pesado. Es decir, a uno se le pierde la idea. Un ejemplo, yo voy a decir que yo aquí tomé ejemplos de periódicos, de revistas, de internet, cualquiera, y los puse tal cual como los encontré. Entonces aquí tenemos 84 palabras y dice, queda muy claro, a mí me lo parece que la pretensión que los hoteleros antioqueños aspiran a consensuar, con paréntesis, otro concepto que se las trae, con sus colegas caleños, un tanto en plan Juan Palomo, no es otra cosa que la de conseguir un cierto viso de legalidad, paréntesis, un look de caballeros sin tacha, a la cos que deseen propinar en el mismo epicastrio de la economía de mercado, como el navajazo con que, sin menor duda, quedaría desfigurado el rostro de la competitividad. ¿Quién me dice qué entendió de lo que leí, de lo que transcribí de un texto? Repito, ¿quién, por favor, me dice de lo que acabo de leer y que está en pantalla? No es muy claro, es como una competencia entre los paisas y los caleños, algo así. Sí, pero no es claro y el señor está diciendo algo de competitividad. ¿Pero por qué te parece, Nancy, que no es claro? Por, por todo eso, pues no está mal redactado. Bueno, pero te voy a decir por qué. Sí, tiene varios paréntesis, se llaman incisos, se llaman cláusulas. Y entonces aclara y aclara. Fuera de eso, ese texto tiene dos o tres, digámoslo así, términos rebuscados o términos de no mucho uso. Entonces ahí quedan como rebuscados. Por ejemplo, a la cos,
a la sazón, se las trae, ¿sí? Entonces, no todo el mundo va a entender, ¿sí? Entonces tiene esa característica, entonces lo estoy referenciando para que miren el exceso de palabras que tiene. Este párrafo perfectamente con 50 o 60 palabras sale. Pero bueno, vamos a seguir analizando este tema de la arquitectura y el tamaño. Entonces voy a comenzar. Tampoco uno puede caer en el extremo opuesto de redactar textos telegrafiados, telegráficos, con pocas palabras. Telégrafo, no sé si ustedes alcanzaron a conocer el telégrafo, ¿saben qué es un telégrafo? Nancy, ¿sabes qué es un telégrafo? ¿O qué era un telégrafo? Claro, profe. Los compañeros de pronto alguno, ¿quién honestamente no sabe qué es un telégrafo? Cuéntenos para contarle. ¿Todos saben qué es un telégrafo? Yo no tengo ni idea. A ver, hombre, jovencitos. Antes de existir los teléfonos celulares, antes de existir los buscapersonas o Viper, antes de existir estas tecnologías, existió un invento que hizo Marconi, y era que a través de las líneas eléctricas telefónicas se transmitían sonidos, ¿sí? Tipo clave Morse, y esos sonidos eran recibidos por una persona en algún lugar del mundo, y se traducía y se pasaba texto también. Entonces a uno podía, para no mandar una carta, que era lo que existía, que se demoraba de acuerdo al sitio. Aquí en Colombia, por ejemplo, uno mandaba una carta a Bogotá y se demoraba 8 días en llegar, entonces simplemente usted pagaba un telégrafo, pero el telégrafo era muy caro. Y como era tan costoso y le cobraban por palabra a uno, entonces era más o menos como anuncio, viaje, Bogotá, días próximos, abrazos a todos, espérame, algo así. Entonces eran frases que no tenían ni estructura, ni eran para que uno como que las interpretara, pero era por eso, porque costaba 500 pesos cada palabra, entonces la gente, y 500 pesos de esa época, entonces la gente se llamó telégrafo. Entonces a un texto que está con lo preciso y que está mal escrito, le dicen que está telegrafiado, telégrafo. Los dos extremos son malos. El que vimos ahora de una cantidad de palabras y que sobran, y el que está telegrafiado, telegráfico. ¿Sí? Ya entonces aprendimos también que es que es un texto telegráfico, telegrafiado, ¿cierto? Bueno, voy a leer aquí entonces otra de las opciones. Entonces miren acá, miren, al lado izquierdo de la pantalla, ¿lo están observando? ¿Sí lo están observando? Miren acá. Tengo el texto que tomé de una nota de turismo, y al lado derecho puse cómo yo lo ajusté, cómo lo intervine yo para explicar la forma correcta. Fíjense muy bien cómo pongo los ejemplos, porque así van a realizar ustedes el taller que queda en el día de hoy, el taller de arquitectura de la frase. Entonces, nos están diciendo que no abusemos de los textos telegráficos. Cuando hay oraciones breves, ordenadas y directas, comprendemos las ideas principales con una sola leída. El tema aquí también es, Nancy decía ahora, no, está mal redactado. Sí, pero ¿por qué? Pero finalmente ella quiso decir que no entendió. Eso no se entiende. ¿Qué necesitamos? Escribir para hacernos entender. Y estamos diciendo aquí con la arquitectura que además de la estructura básica, sujeto, verbo, predicado, complemento, debemos de tener en cuenta estos aspectos. Aquí estamos hablando del tamaño de la frase. Entonces voy a leer la primera frase. Todo ello, los banquetes del restaurante de un casino, dentro de ambiente muy selecto, en el que una relajante decoración en armonía con múltiples y bellas plantas de interior ponen la nota de distinción de este establecimiento que, como ya hemos mencionado, destaca por su flexibilidad de sus horarios, desde las 21 horas hasta las 4:30 de la madrugada, y al que se puede acceder directamente con un único registro de presentar su documento de identidad o pasaporte, o bien reservando su mesa al número 281 2435 o FAS 277-3902. Yo la intervine y puede mejorar, no estoy cambiando la frase ni el sentido de la frase, simplemente le intervine su arquitectura para mermar el tamaño y que sea más entendible. Ahí también puede también los puntos, ¿cierto? Uno se ayuda también con los puntos. Entonces puede que una frase que estaba muy larga, usted la parte en dos frases y le pone o coma para que sea comprensible, o simplemente le pone un punto seguido, ¿cierto? Aquí vamos a ver cómo nos quedó la del lado derecho. Todo ello se realiza dentro del ambiente más selecto en que se pone nota de distinción, una relajante decoración con múltiples y bellas plantas de interior. Como ya hemos mencionado, este establecimiento destaca por la flexibilidad de su horario,
desde las 21 horas hasta las 4:30 de la madrugada. Se puede acceder a él reservando su mesa al número 281-2435 o FAS 277-3902, o bien directamente con el único requisito de presentar su documento de identidad o pasaporte. Ya. Pregunta nuevamente Nancy, ¿cuál de los dos está más entendible? ¿Se entiende mejor el del lado derecho o no? Por supuesto, profe, claro que sí. Por supuesto, porque yo la intervine, puede que yo. Pero bueno, eso quiero demostrar, listo, por supuesto, quiero demostrar, más entendible. Dije lo mismo, me ahorré muy pocas palabras, sí, pero le quité a ese otro texto esa confusión. Bien, ¿alguna pregunta, algo que quieran anotar hasta ahí? Bueno, recuerden, yo voy exponiendo y van interviniendo. Entonces voy a seguir entonces. También limitar los incisos, lo que decíamos al comienzo. Cuando uno limita los incisos o los insertos o los aclaratorios, los paréntesis, los entrecomas, los entreguiones, ayuda a expresar los conceptos separadamente. Cláusulas breves, o sea, si va a ser cláusulas o incisos, sueltos y breves. Que no se convierta en una pantalla lingüística, en algo que desde queriendo hablar muy florido, por ejemplo, o hablar muy estilizado, o hablar muy aclaratorio, antes al contrario, yo pongo una barrera, una pantalla, porque cortan el flujo natural de la frase. Recomendaciones, reduzca los incisos a menos de 40 palabras. Si lo tiene que hacer, de 15 palabras. Si lo tiene que hacer, 15 palabras, no más. Si son menos, mejor. Refrescar la memoria del lector repitiendo la última palabra de la frase después del inciso. Entonces, existen los deícticos, sí, pero también usted puede repetir otra vez la palabra. Aquí hay una que me encontré que no tiene gran variación, pero que la quiero también someter al ejemplo. Lado izquierdo, la encontré así, en un periódico. La administración Clinton decidió ayer en lo que parecen ser los preparatorios finales para una eventual invasión de Haití, y en medio del crecimiento, de la creciente oposición republicana, enviar a las costas de este país caribeño a 2 portaaviones. Dice al frente, la administración Clinton decidió ayer en lo que parecen ser los preparativos finales para una eventual invasión de Haití y en medio de la creciente oposición republicana, decidió enviar a la costa de este país caribeño a 2 portaaviones. No le cambié mucho, pero me permití poner una coma y decir otra vez que decidió, porque aquí no queda claro finalmente qué fue lo que decidió, qué lo que hizo. Lo puse incluso con rojo. El tamaño también tiene que ver con capar lo irrelevante. Capar es un término castizo. Nosotros lo conocemos en el contexto, pues, de a los animalitos o a una persona, cercenarle, pues, los órganos genitales, ¿cierto? Caparlo, pero capar es quitar, ¿cierto? Separar. Y entonces en tipografía, perdón, en la edición de textos se utiliza esa palabra, capar. Entonces, capar o quitar lo irrelevante. La frase gana claridad si se quitan las muletillas, los clichés, los moldes o los comodines y nos quedamos solamente con palabras clave, las palabras que realmente aportan. Entonces tengo aquí 2 ejemplos. Uno, las drogas son sustancias que si bien antes algunas de ellas se utilizaban para curar, hoy en día, además de ser utilizadas por la medicina, sirven para que algunos individuos, ya sea por vía intravenosa, en pastillas, esfinando o de cualquier otra manera que ellos saben, les produzca, una vez han entrado en la circulación sanguínea y llegan al cerebro, un estado de excitación especial. Entonces miren al frente cómo está. ¿Qué tenemos en esa frase? ¿Comentarios sobre la frase? ¿Se entiende la frase? ¿Sí? ¿Se entiende todo el contenido de la frase? Luis Fernando, ¿se entiende todo lo que dice allí? En la frase de la... Sí, profe, yo lo entendí. Listo. Todo. Pues es que algunas cosas son como muy redundantes ahí. Bueno, sí. Pero bueno, una pregunta para todos además, aprovecho. ¿Qué es entonces esfinar? Ya que la entendiste, entonces, por favor. Esnifar, sí. Luis Fernando, idea, profe. tú que me dijiste que la entendiste completamente, entonces explícanos qué es esnifar. Yo la entiendo como cuando aspiran cosas por la nariz. O sea que cuando coge una botella de pegante, eso es esnifar. No, pues el ejemplo que vi aquí es con la cocaína. Eso, bueno, entonces vamos a, entonces, primera enseñanza, y aprovecho acá, Luis Fernando, y no es para lo quedar mal a usted, sino para todos, para todos. Cuando yo digo que la entendí, es porque la entendí.
Y entonces ahí es donde viene el tema de la inferencia, de la interpretación, pues vaya, busque. Esnifar, efectivamente, es aspirar, pero aspirar cocaína. Ese es el nombre propio que tiene ese uso. Entonces ahí está diciendo, bueno, pero como dice Luis Fernando, tiene redundancias. Vamos a mirar el otro lado, el lado derecho. Y María Paula, esnifar es eso, es aspirar, consumir la cocaína por las vías respiratorias, ¿cierto? Eso es esnifar. Lo cual no aplica, por ejemplo, cuando en una botella de pegante están, eso es aspirar pegante, ¿cierto? Inhalar. Concretamente es inhalar, ¿sí? Y de manera más concreta, cuando se aspira la cocaína, cuando se introduce por las vías nasales, es esnifar. Entonces, bueno, si no lo sabían, un concepto nuevo, yo pregunté, pasa lo que decían ahora, no se atreven a decir que no saben de pronto, o lo que decían ahora, no se atreven ustedes mismos a comentar lo de los demás porque piensan pues que eso se asemeja a una crítica. Entonces aquí en la clase tenemos el convenio que lo que no sabemos lo explicamos, y si el profesor no lo sabe y usted no lo sabe, lo buscamos, porque yo tampoco me las sé, yo no me las sé todas, entre otras cosas. Bueno, entonces miren la frase como quiera. Si bien antes las drogas se utilizaban para curar, hoy en día las ingieren algunos individuos, ya sea por la vía intravenosa, en pastillas, esnifando o de cualquier otra manera, para conseguir una excitación especial cuando la sustancia llega al cerebro o a través de la sangre. Luis Fernando, ¿se entiende mejor la del lado derecho? ¿Ahora sí o no? Sí, más concisa. Y dice lo mismo, yo no le quité nada ni la cambié, pero la hice, ¿qué hice? Capelo irrelevante. Vamos con otra. Un hombre no identificado, al parecer joven, que se cubría el rostro con un capuchón y portaba una pistola, realizó un atraco en las dependencias de la sucursal del Banco BBVA ubicado en la calle Colombia, de la que consiguió llevarse un botín que asciende a un total de 2 millones de pesos. Eso es de un periódico. Miren cómo está a la derecha. Un encapuchado se llevó a punta de pistola 2 millones de pesos de la sucursal del Banco BBVA en la calle Colombia. Vuelve y juega, Luis Fernando. ¿Cómo la ve? Lo ve muy larga. Pero yo Por creo eso, que unas veces hace eso como para darle más contenido a lo que quiere decir. que es dar más contenido, es extenderse. ¿Se acuerdan cuando ustedes me preguntaban, profesor, de cuántas páginas el ensayo? Ajá, Y yo les decía, no, no, es que porque sea largo no es bueno. ¿Sí ven cómo aquí exacto. estamos viendo? Ahora, te estoy preguntando, la del lado derecho, ¿cómo la ves? No, también muy redundante y no llama las cosas por su nombre, Un digamos. momentico, estamos hablando la del lado izquierdo que dice un hombre no identificado, al parecer joven, y yo la Ajá. transformé al lado derecho y puse un encapuchado. Te estoy preguntando, ¿esa que está al lado derecho es clara, concreta, o ya se quedó, fue corta de lo que como quedó? Pues yo la vi muy concreta. Bueno, ahora, un hombre no identificado, al parecer joven, que se cubría el rostro con un capuchón, un encapuchado. Ahora, lo irrelevante que es, joven o viejo, estamos dando la información. Ahora, que se cubría el rostro, entonces dice después, y portaba una pistola, realizó un atraco a las dependencias, entonces simplemente se llevó a punta de pistola y dice aquí lo que se llevó y en dónde, ya ahí está la frase. Quiero que observen esto, ¿cierto? Entonces, eso es capar lo irrelevante. Capar lo irrelevante, un tercer ejemplo, tomado también de informaciones pues publicadas, dice, un médico de un gran hospital londinense ha provocado una fuerte polémica al afirmar que está preparado para utilizar un programa de ordenador diseñado para decidir qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente en función de sus posibilidades de supervivencia. Lado derecho, ¿cómo la intervine? Un médico londinense crea polémica al presentar un programa informático que decide qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente según sus posibilidades de supervivencia. Esto incluso es lo que ahora están llamando dentro del código ético, en palabras pues que deciden quién se atiende primero y quién después con ese tema del COVID, ¿cierto? Entonces a quién no lo conectan, a quién lo sacan de la UCI. Esto el año pasado comenzó a ser una información que todavía era pues sí, causaba polémica. Entonces, miren, el lado derecho estoy diciendo un médico londinense, pues claro, un médico de un gran hospital londinense, es un médico de Londres, ¿cierto? Londinense, pues. Ha provocado una gran polémica, entonces, al presentar un programa informático de una vez, un programa de un ordenador, no, informático, que decide a qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente según las posibilidades de supervivencia, ¿ya? Otro ejemplo más de que uno quita lo que no, lo que sobra.
¿Alguna pregunta? Además de Luis Fernando y de quien le he preguntado. Bien, continúo. También el tamaño, uno debe juntar las palabras que se relacionan. El inciso puede estorbar o incluso confundir la lectura, esas comas, esos paréntesis. Si se inserta torpemente, sin tener criterio, entre dos palabras que deben aparecer juntas. Este es el caso de algunos incisos que separan sin motivo sujeto y verbo predicado o nombre y adjetivos. Debemos situar el inciso en la posición de la frase que resulte menos conflictiva, menos problema. Primer ejemplo, las partes, lado izquierdo, las partes, si se prepara con imaginación, pueden ser incluso en los banquetes más formales un plato muy apreciado. Las pastas, perdón, la pasta. Si se prepara con imaginación, puede ser incluso en los banquetes más famosos, más formales, un plato muy apreciado. Pues concretemos, ahí no le estamos quitando, ya no con el tamaño, quitando, sino juntando para que sea más comprensible. Entonces, la pasta puede ser un plato muy apreciado. Miren que ahí la pasta es el sujeto, ¿cierto? El verbo que está en puede ser compuesto, un plato muy apreciado, ¿cierto? Puede ser un plato y ya viene el resto. Entonces ahí estoy no solamente fijándome en el sujeto, en el sujeto y el verbo. Mire que aquí el verbo lo separaron por un inciso. Entonces no, para que no pierda el sentido. Entonces después digo, incluso en los banquetes más formales sí se prepara con imaginación. Miren que aquí este inciso, a pesar que es importante para el sentido que quiere dar, que hay que tener innovación, imaginación en la cocina, pues se está estorbando aquí para que pueda decir la pasta, puede ser, ¿cierto? Pues simplemente dice esto. Ahora, otro ejemplo, la vida del tercer conde de Godó, actual editor de La Vanguardia, a quien se acusa de trapicheo con facturas falsas e implicación en espionaje telefónico del que se declara inocente, tiene en la tragedia juvenil un cierto paralelismo con la de su abuelo, la de su abuelo Ramón. Esto es de un diario español, o sea que de un diario español. Entonces, mire, dice y uno se demora más en entender, la idea es que se demore menos y que sea comprensible. Entonces, miren lo que estoy diciendo aquí. La vida del tercer conde Godó, actual editor de La Vanguardia, tiene un cierto paralelismo con la de su abuelo Ramón en la tragedia juvenil. Se le acusa de trapicheos con facturas falsas e implicación en espionaje telefónico, del que se declara inocente. Trapicheo es lo mismo que chanchullo, ¿cierto? Trampa. Entonces, miren que ahí está más comprensible. Si lo observan, quiero volverme aquí a la sala para verificar que no estoy hablando aquí solo. ¿Sí? ¿Se observa o no? Sí, profe. Sí, señor. ¿Ya? Por muchos, no solamente pues que tenga conceptos especializados o palabras de modismos, por ejemplo, de trapicheo es un modismo que tiene que ver con el contexto y el referente pues propio de España, pero la pude organizar. ¿Qué hice? Junté las palabras relacionadas, sujeto, verbo, predicado, y para dar curso a la frase, porque la frase decía un contenido, pero estaba regado, digámoslo así, disperso. En cuanto al orden y la posición, entonces miren que ya miramos el tamaño y ya hay unos casos. Ahora, cuando pongamos el ejercicio, miramos esos casos y de cada caso van a hacer ustedes un ejercicio, tal cual como lo estoy haciendo yo acá. Van a consultar en un periódico, en una revista digital, físico, impreso, en una publicación y van a tomar noticias, información y van a transformar frases que ustedes vean que están mal expresadas, de acuerdo con esto que estamos viendo acá. Entonces, el orden de la posición tiene que ver con que la estructura más básica y comprensible es la de, como hemos dicho, sujeto, verbo, predicado. Por eso se debe rehacer el flujo natural de la frase para buscar un orden más racional. En la escritura solo podemos servirnos de la puntuación para marcar los giros sintácticos, ¿cierto? Los giros de cómo está, cómo se entrega. Y por tanto, el orden de las palabras no es tan libre. Se convierte en esencial para construida. ¿Quién quiere aclarar algo? Creo que activaron un micrófono. ¿No? Bueno, continúo. Ejemplo, como corrió la chica después, a ver, corrió la chica después hacia la carretera y con mucha fuerza gritó. Pues ahí sí entendimos, pero ¿cómo queda más asertiva siguiendo la instrucción del orden y la posición? Entonces, después la chica corrió hacia la carretera y gritó con mucha fuerza. Ni siquiera le reduje tamaño, ni siquiera le quité palabras, simplemente el orden y la posición. Aquí comencé con un conector o con una transición de secuencialidad, pero sigo la chica, el verbo y después el predicado. Y aquí se complementa este predicado, ¿cierto? O hace parte de ese predicado compuesto que tiene un conector que es i.
Continúo. Ejemplo, Alfonso Guerra desde la sesión de investidura pensaba proponer como alternativa al presidente Duque, si éste no superaba la moción de censura, al oficialista Francisco Higuita. Entonces, hay dos opciones. Aquí también, desde que uno la sustente, me gusta lógicamente más la primera, pero yo me permití formular otra. Entonces dice, desde la sesión de investidura, ahí hay también una transición para ubicar, ¿cierto? Alfonso Guerra, verbo pensaba, proponer al oficialista Francisco Higuita como alternativa al presidente Duque. Aclaratorio, inciso al final, si éste no superaba la moción de censura. Otra alternativa para conservar pues estrictamente el sujeto verbo predicado, entonces, Alfonso Guerra pensaba proponer al oficialista Francisco Higuita como alternativa al presidente Duque, si éste no superaba la moción de censura desde la sesión de investidura. Entonces ahí estoy haciendo lo que, estrictamente lo que es sujeto, verbo, predicado y complemento, desde la sesión de investidura, desde ese tiempo. Pero es válido también y para el ritmo y como un conector de ubicación, el desde la sesión de investidura. Los dos son válidos. El segundo me permitía hacerlo para respetar estrictamente el esquema que dijimos, ese orden sujeto, verbo, predicado, para que observen. Pero los dos son válidos. Otro ejemplo del orden y la posición de los componentes de una frase o de una oración son: el martes a las 19 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, ciudad universitaria de la calle Barranquilla, se inaugurarán las primeras 4 aulas de la nueva ala de construcción de 16 salones, que se sumarán a las 35 ya existentes. De un boletín que me encontré en la universidad. Entonces, dice de una vez por lo que vamos a hablar. Las primeras 4 aulas de la nueva ala de construcción de 16 salones se inaugurarán el martes a las 19 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, ciudad universitaria de la calle Barranquilla. Punto seguido, estas nuevas aulas se sumarán a las 35 ya existentes. ¿Sí? Orden y posición para ser más comprensible. Debo decir que esas 19 debería tener 2 puntos, 19 horas, o decir simplemente a las 7 de la noche, pero como el texto estaba así, lo conservé así. Sintaxis. Entonces ya vimos el orden, la posición y el tamaño. Vamos a la sintaxis. Y esta sintaxis tal vez es la que más elementos nuevos nos puede dar y que habla de temas como más, habla de particularidades, ¿cierto? Por consiguiente, entonces, como decía Nancy, no las percibimos fácil, no las sabemos, no las conocemos, pero las vamos a conocer a continuación. Entonces, y no las conocemos, no las utilizamos o no las conocemos, entonces las cometemos, no hacemos una buena sintaxis, una buena arquitectura de la frase. Entonces, sintaxis quiere decir que determinadas construcciones son menos comprensibles que otras, sobre todo si se usan sin criterio. Las estructuras sintácticas garantizan mayor claridad en la prosa, o sea, en lo que se dice, ¿sí? Las elecciones sintácticas se refieren a, primer caso de la sintaxis, dejar actuar a los actores. Entonces, si los protagonistas reales de lo que se explica coinciden con el sujeto y el predicado gramatical, la frase gana transparencia. En cambio, si la prosa esconde a los protagonistas semánticos en construcciones impersonales o pasivas, el discurso pierde fuerza. La impersonalidad. Incluso a veces reconozco que tomamos como de moda que los textos académicos no pueden tener conjunciones verbales, ¿cierto? No pueden tener, que entonces tenían que ser impersonales. Entonces, se ha redactado, se ha investigado. No, uno puede hoy en día incluso decir hemos investigado, ¿sí? Pero miren el ejemplo aquí concreto de los actores como tal, ya no tanto lo impersonal, sino los actores, y es el primer ejemplo de la sintaxis. Entonces dice, se han difundido varios chismorreos sobre los príncipes a través de la prensa italiana en los últimos meses. Entonces, la prensa italiana ha difundido varios chismorreos sobre los príncipes en los últimos meses. Miren cómo gana sentido, comprensión. Vamos a seguir hablando de sintaxis en cuanto a dejar actuar a los actores. Se recomienda entonces también que una técnica es concretar y hacer más comprensible la redacción, en introducir el actor a cada frase, así tenga que repetirlo, ¿sí? Me explico. En una de las recetas, en una de un electrodoméstico, una cafetera o una de estas preparadoras, encontré este texto, ¿sí? Generalmente son textos muy comerciales, muy de mercadeo, pero ellos cometen también errores y entonces no respetan la sintaxis. Por ejemplo, antes de preparar la primera taza,
se llena el depósito de agua, se añade el café molido, la cápsula y se deja calentar la máquina hasta que se apague la luz piloto. Entonces, hemos tenido como temor, y reconozco que algunos de los académicos recomendaban, no, es que no le ponga, hágalo como en lenguaje impersonal para que sea más serio. Y mentiras que antes lo que hace es que no es concreto, no es rica la frase. Y recuerden que también tenemos que redactar frases que enganchen al lector. Entonces, miren cómo puede quedar transformada. Antes de preparar la primera taza, llene el depósito de agua, llene usted el que está leyendo, añade el café molido a la cápsula y deje calentar la máquina hasta que se apague la luz piloto. ¿Sí? El se deja lo puse por deje. ¿Sí? El de se llena por llene. ¿Sí? Entonces ahí hay un actor ya, quien está leyendo, quien está manipulando la cafetera, quien la está operando, pues el dispositivo. En este ejemplo, los imperativos llene, añade y deje implican un usted que ejerce el sujeto gramatical y real de la acción, o sea, lo está implicando. Eso es dejar actuar los actores. En cuanto a sintaxis, también hay una proporción en cuanto a magnitud, nombres y verbos. Entonces, los escritos técnicos y periodísticos sufren una creciente tendencia hacia el estilo nominal, es decir, la proposición de nombres supera con creces los verbos en cada frase. De esta manera la prosa ahorra conectores y gana impersonalidad y objetividad, pero en orden a ser abreviados, a supuestamente no ser pues como extensos, vuelve ahí que no todo es uno resumir, se pierde claridad y queda como muy abstracto, como muy, voy a decirlo en palabras vulgares, como muy volado por allá y entonces no es comprensible. ¿Sí? Entonces, primer ejemplo, no al favorecimiento del aprendizaje de un único método de redacción a causa de la técnica personal, determinada por el carácter, la personalidad y el estilo individuales de trabajo. Miren el segundo ejemplo, cómo puede quedar para aquí es que le están quitando, entonces aquí le tenemos que agregar, así como en el anterior, que le dimos actuación a los actores. Entonces aquí es los nombres y los verbos. Entonces, no favorecer que se aprenda un único método de redacción, porque cada quien tiene una técnica que está determinada por el carácter, la personalidad y el estilo individuales de trabajo. Ahí lo que hice fue que el número de palabras era 29 en la izquierda. El número de palabras en la derecha es de 31. Los verbos, el de la derecha no tenía ni un solo verbo, el de la izquierda ni un solo verbo. El de la derecha le introduje 4 verbos. Los sustantivos de la izquierda eran 9, sustantivos a la derecha 7. ¿Sí? Entonces, aparentemente no cambia la frase, pero miren que sí gana en comprensión. Voy a continuar. Limite los gerundios. Alguna vez creo que les dije, el ando, endo, el mente, esos son los gerundios copulativos de posteridad, que equivalen a la oración coordinada con y que se expresa un tiempo posterior al verbo principal o a un tiempo no muy asertivo. ¿Sí? Entonces, el agresor huyó siendo detenido horas después, siendo. ¿Sí? Entonces, el agresor huyó y fue detenido horas después. Más fuerte, sin esos gerundios, siendo, ando, yendo, viendo. ¿Sí? Entonces aquí, o puede ser también, el agresor huyó y fue detenido horas después. O el agresor huyó, pero, fue detenido horas después. Los dos funcionan. Pero mire que me estoy ahorrando ese siendo detenido, ¿sí? Que no siempre se debe utilizar. Además, se rechazan otras construcciones con gerundio. El anglicismo, estar siendo más participio o llamado gerundio de boletín. Entonces, estar siendo, yendo, trabajando en pro de, ¿cómo es? Yendo, estar viniendo. ¿Sí? ¿Por qué lo llaman anglicismo? Porque esa es la estructura de las oraciones en inglés. Y así como les comenté, nosotros somos muy dados a copiar. ¿Sí? Entonces, por favor, cuando vayan a hacer una pregunta, la abren y la cierran. En inglés, o sea, en el anglicismo, no se abre, simplemente se cierra con el signo de interrogación. Pero en español no. Los meses son con mayúscula, los días con mayúscula inicial. En español no. Entonces lo mismo, la estructuración de la frase tiene el siendo, el participio, ¿sí? Este verbo copulativo, ¿sí? Y ahí aplica, pero en el español no. La oferta está siendo discutida, mire, siendo, arriba era siendo detenido, siendo discutida. La oferta la discuten los compradores, ahí sí la concreté, o los oferentes, ¿cierto? Lo mismo aquí abajo, se ha votado una enmienda constitucional, se ha votado, no,
la enmienda constitucional fue votada. ¿Sí? Son formas también de la sintaxis. Limite los gerundios, no los utilice en todas partes. Limite gerundios también, ¿qué es? Mire, comilla, puntos suspensivos. Una razón que pese a habérsela quitado el Tribunal Contencioso en el punto esencial de su ley Carrasquilla, increíblemente siguió creyendo que conservaba hasta el final, protagonizando uno de los reality shows más bochornosos que recuerde esta a un joven democracia. ¿Recuerdan la reforma tributaria, cierto? ¿Cómo no recordarla, cierto? Sí, profe. ¿Quién la presentó? ¿Quién fue el que renunció apenas eso no prosperó? El ministro Carrasquilla. ¿Sí? El de los huevitos. Entonces, el de los huevitos, sí, que los compraba en una parte muy barata. Yo no sé cómo hacía. Pero bueno, pero entonces las leyes los ponen Carrasquilla. Entonces aquí están refiriendo a ese personaje precisamente. ¿Qué está diciendo? Que no obstante le decían, vea, hay que corregirla, vea, eso tiene una enmienda. El hombre nada. Entonces, pero, bueno, con esto que tenemos aquí podemos decir una razón que pese a haberse la quitado el Tribunal Contencioso en el punto esencial de su ley Carrasquilla, increíblemente creyó conservar hasta el final y protagonizó uno de los reality shows más bochornosos que recuerde está un joven democracia. Pueden observar ustedes después cuando miren en detalle la presentación cómo se transformó la frase. Lado izquierdo, me encontré la frase, me ha pedido permiso para citar en la conferencia los resultados de mis investigaciones, asegurándome que solo los comentaría oralmente y que no pasaría ninguna fotocopia y comprometiéndose a mencionar mi autoría exclusiva. Me ha pedido permiso para citar en el lado derecho, me ha pedido permiso para citar en la conferencia los resultados de mis investigaciones. Me ha asegurado, mire que aquí también se da la otra que hicimos ahorita, recordar, repetir, no hay problema. Me ha asegurado que solo los comentaría oralmente y que no pasaría ninguna fotocopia. Y se ha comprometido a mencionar mi autoría exclusiva. ¿Sí? Entonces, mire que se ha comprometido, ahí sí vale este compuesto, pero mire que no tiene gerundio, que el gerundio sería comprometiéndose o realizándose, ¿cierto? Mente, ando, endo. Bien. La sintaxis también es evitar las negaciones. Yo les digo mucho a ustedes que en los títulos de los ensayos y no trabajen con el error o la mala comunicación, sino cómo mejorar la comunicación, las oportunidades de mejora, tiene que ver con esto. Porque las frases negativas son difíciles de entender, porque requieren más atención y tienen y tiempo que las afirmativas. Muchas veces podemos sustituirlas con formulaciones más positivas. Ejemplo, ignoraba que los cajeros automáticos no pudieran servir billetes de 50,000 pesos. Entonces, creía que los cajeros automáticos podían servir billetes de 50,000 pesos. Aquí viene otra apreciación. Generalmente, los cajeros electrónicos no entregan billetes, ¿sí? Sirven porque es un dispensador, porque es una máquina, ¿sí? Entonces ahí la frase está bien de entrada. Yo quiero explicar por qué dice servir y no dice entregan, ¿cierto? Ignoraba que los cajeros automáticos, entonces ignoraba, no, creía que los cajeros automáticos podían servir billetes de 50,000 y mi ahorro eso ignoraba que no entregaban, dos negaciones, pues una negación ahí. Viene la otra, es el otro ejemplo para evitar negaciones. Los sindicatos no se reunirán mañana con representantes del gobierno. Podríamos decir la mesa de negociación, pues, o los sindicatos, pues, para actualizar esta frase. Entonces, ¿cómo la transformo? Los sindicatos suspenden la reunión con representantes del gobierno. Miren que ahí no estoy negando, pero estoy dando el mismo sentido. En vez de decir que no se reunirán, suspenden la reunión y está en afirmativo. Y digo el mismo sentido y se entiende, digo el mismo mensaje y se entiende. Buscar un estilo activo, la llamada pasiva morfológica, así se llama. Funciona muy bien en latín y es usada también en inglés, en alemán, pero no aplica para el español. El escrito recurre en ella principalmente los periodistas y en escritos muy técnicos, pero no dejan de ser incorrectos. Como solución de urgencia para destacar una posición inicial del predicado de la acción, ¿cierto? Para explicar todo lo que está aconteciendo. Entonces se deja de hacer activo, ¿sí? El estilo, lo que está diciendo. Entonces se invisibiliza el sujeto y el verbo para darle más fuerza a ese predicado de la acción y lo que hacen es que la confunden. Voy a poner dos ejemplos de una frase que voy a leer al lado izquierdo. Dice, la disposición de
de Mariano Rubio a acceder a la solicitud para que comparezca esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explique sus actividades financieras fue acogida con escepticismo en el gobierno y entre los partidos. Voy a hacerla más concreta al lado derecho con dos ejemplos. Primer ejemplo, la disposición de Mariano Rubio a comparecer esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explicar sus actividades financieras fue acogida con escepticismo por el gobierno y los partidos. Segunda opción, la disposición de Mariano Rubio a comparecer esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explicar sus actividades financieras la acogieron el gobierno y los partidos con escepticismo. Me gusta más la segunda. Y ese inciso, mire que está bien utilizado. ¿Qué es el inciso? El inciso es este. La acogieron el gobierno y los partidos con escepticismo, ¿cierto? Perdón, el inciso aquí es, y explicar sus actividades financieras. La acogieron el gobierno y los partidos con escepticismo. ¿Sí? Ahí están los dos ejemplos también. Y vamos entonces a mirar dudas, comentarios sobre esta exposición que acabo de hacer. ¿Sí? Quiero escucharlos. ¿Está todo bien? ¿Se entiende? De esto vamos a hacer un taller que ya lo voy a explicar. Profe, qué pena, es que no me queda muy clara como esa parte de la pasiva morfológica. Bueno, muy bien. ¿Qué no te queda claro? ¿Qué es una pasiva morfológica? No comprendo. Exacto. Sí, funciona, por ejemplo, aquí dice, la disposición de Manuel Rubio a acceder a la solicitud para que comparezca esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explique sus actividades. O sea, no tiene una secuencia, no tiene, ¿cierto? No tiene una solución y está hablando todo el tiempo del predicado, ¿cierto? Todo el tiempo de lo que hizo él, de cómo lo hizo, para qué lo hizo, pero está invisibilizado lo que quiere decir, lo que expresa. Entonces, mira que aquí hablamos de la disposición de Mariano a comparecer. Entonces, sujeto, ¿sí? Verbo y comienzo a explicarlo, solo que con el ánimo de salir de una vez de toda la información, aquí la revolvieron, ¿cierto? La volvieron débil. ¿Qué volvieron débil? La acción del que está haciendo, se invisibilizó a Mariano como sujeto y se invisibilizó que le iba a hacer un informe. Entonces lo que hace es que se organiza y deja de ser débil, deja de ser poco expresiva. Esa parte donde yo estoy dando. Recuerden también que la arquitectura parte de la estructura, ¿cierto? Entonces estoy defendiendo siempre el sujeto, verbo, predicado. Entonces mire el ejemplo acá, que diciendo lo mismo, pero lo estoy organizando de diferente manera. ¿Sí? ¿Sí es claro? Bueno, Sí, profe, más claro, María muchas Isabel, bueno, gracias. ¿alguna otra pregunta? Preguntas, aquí estamos para aclararlas y no nos vamos con las dudas. Bueno, clave para esto, por eso va a dar un tiempo. Miremos bien en detalle la presentación. A la hora de hacer el ejercicio, cogemos la presentación, el ejemplo y buscamos nuestros propios ejemplos para hacer el taller. ¿En qué consiste el taller? Si no hay más preguntas. Bueno, ¿en qué consiste este taller que vamos a hacer, esta aplicación activa? Vamos a, primero, debo decir que consta de dos partes. Consta de dos partes. Entonces, primera parte, vamos a hacer un primer punto que dice, las siguientes frases extraídas de periódicos o de textos administrativos son correctas, pero se pueden mejorar. Púlalas teniendo en cuenta las herramientas que vimos. Entonces, aquí dice la primera. Entonces, aquí les estoy dando una frase para que ustedes al frente, ustedes pueden coger esta presentación e imprimirla y poner al frente. O bajar la presentación, pues tener la presentación y hacer su versión, ¿cierto? Hacer su taller. Lo mejor es que pongan la frase que yo sugerí y la que ustedes proponen. Es decir, aquí ustedes no tienen que buscar ninguna frase, se las estoy dando. Entonces la primera dice, el ministro asegura que el gobierno central no quiere que el diálogo con el Congreso sea difícil y poco fluido. ¿Qué detectamos ahí de entrada? Alguien que quiera pues como dar el ejemplo aquí o cómo la transformaría. Quiere decir que entonces la frase está bien y la dejarían así. Los escucho o no me están escuchando. Ojo, espere que estamos pensando. Sofía, Erika. Bueno, pero es claro lo que se debe hacer. Bueno, voy a soltar la segunda a ver para que piensen a ver con cuál de las dos. Debería ser como
Profe, ¿no podría ser como que el gobierno central no quiere que el diálogo con el... Ay, no, no, profe, no, no sé. Oh, no, va bien, va bien, va bien. El gobierno central no quiere que el diálogo con el Congreso sea difícil y poco fluido, lo asegura el ministro. Sí, muy bien. Esa es una opción, búsquenle. Eso es lo que hay que hacer. Entonces tú vas a copiar esa solución al frente. La segunda es la jornada de huelga de la construcción ha sido paralizada hasta el hasta el mes de septiembre por decisión de los sindicatos CUT y USO. Tercera frase, la operación Éxodo para este puente, que empieza con la festividad de San Juan y la coincidencia con la verbena de ayer por la noche, provocaron un gran colapso circulatorio en Medellín durante toda la tarde. De manera que las principales vías de salida de la ciudad no pudieron engullir los más de 200.000 vehículos que se preveía que saldrían, y el caos duró hasta primera hora de la noche. Ahí me perdonan, pero no la pude encontrar un poquito más, la puse lo más confuso que pudiera. ¿Sí la ven qué tan confusa que está esa frase? Esa información. Entonces la conseguí bien confusa para que ustedes, a partir de esta publicación, hagan el párrafo como debe quedar. ¿Sí me está haciendo entender hasta ahí en qué consiste el trabajo que van a hacer? Cuarta, según hizo saber ayer por la boca de su portavoz, Juan Pellón, el gobierno central se muestra contrario, por razones políticas y jurídicas, al hecho de que que la corporación cree una nueva regulación de las transacciones comerciales. Y quinta, este libro es una novela en la cual se ven plasmadas las teorías individuales del modernismo. Sexta, este microcosmos expuesto en Wild, la novela de Tom Sharpe, sirve no solamente a la sociedad inglesa, sino a cualquier otra sociedad desarrollada como aquella que sería nuestro caso. Esa es la primera parte del taller. ¿Qué deben hacer? Deben tomar esas 6 oraciones, esas 6 párrafos, esas 6 oraciones en un caso, en otro párrafos, y transformarlas al lado derecho como debe quedar, aplicando la arquitectura de la frase. En algunos casos es sintaxis, en otro caso es tamaño en otro caso es tamaño, y en otro caso es orden y secuencia de la oración. ¿Me hice entender con esa primera parte? ¿Está clara? Pregunten en este Señor. momento para que no tengamos inconveniente en el desarrollo del taller. Isabela Sí, dijo que sí, sí. profe, está claro, está claro. Bien, vamos a la segunda parte. Entonces, la segunda parte del taller, y hago énfasis en esto para que no, algunas personas leen a la carrera y entonces en la primera parte y piensan que ahí se agotó. Entonces, aquí viene la segunda y es, elija un párrafo completo que corresponda a un texto de un medio impreso o internet, uno para cada uno de los 10 casos, ¿cierto? Miren que aquí ya les toca a ustedes buscar las frases o los párrafos. Y mire que pongo entre paréntesis, uno para cada uno de los 10 casos. ¿Por qué? Porque por ser muy prácticos y andar muy a la carrera y salir rápido del taller, hay personas que dicen, no, no, listo, con este párrafo, y supuestamente le aplican al mismo párrafo, a un único párrafo, los 10 casos. Y resulta que no, que pues tiene que ser pues que ese párrafo sea, a ver, yo no niego que uno pueda tener una habilidad tan grande en la vida que a un solo párrafo le pueda hacer, pero así como advertí que uno no puede copiar el taller de otro, pues tal cual, idéntico, pues que el principio está en que puede entrar en equipo, aquí el principio está que, bueno, sí está aplicando, pero de entrada dejo la claridad. Uno para cada uno de los 10 casos, es decir, una frase y una oración para cada uno. Aquí también, aquí sí, de las 20 personas que están aquí en el curso, el mundo es amplio, hay cantidad de informaciones, cantidades de textos, cantidades de periódicos. Entonces, no es casualidad si una persona tiene el mismo caso de otro, ni parafraseado ni idéntico. Ahí es copia. Entonces, les pido el favor que cada uno haga su ejercicio, ¿sí? Entonces, ni copiar el mismo caso, la misma frase y la misma transformación que otra persona, porque sería plagio, ¿cierto? Y porque, bueno, cada uno lo va a hacer, por eso es individual. Y dos, no copiar el mismo caso, pero con diferente estructura, porque es como parafrasearlo, ¿cierto?
Entonces, hecha la claridad, que creo que quiero que quede muy claro para todos, por eso lo hago casi que resaltado entre paréntesis, y entonces no creo en esas casualidades, no entraría yo pues en esas discusiones porque lo estoy diciendo en este momento, ¿sí? Que porque todos vivimos en Oriente, entonces todos tomamos la misma frase, no. Entonces, ya saben, uno para cada caso. Transcribir el texto original, como hicimos en los ejemplos, lado izquierdo, y al frente digite el nuevo texto donde aplique la adecuada arquitectura de la frase. Además de digitar, usted puede coger el pedazo de periódico, si es que está impreso, lo escanea y lo pone ahí. Usted puede copiar y pegar como lo encontró en la página web y lo pone ahí, ¿cierto? El que sí Profe, de o sea, digitar y hacer. es cualquier párrafo que tenga relación con la frase que vamos a organizar. Recuerde, para cada uno de los 10 casos, ¿a qué? Ya voy a explicar cómo. Entonces, de cada caso que explique en clase, encuentren un caso que sea digno de corrección. ¿Sí? O sea, para cada uno. Y aquí se los recuerdo. ¿Quién me preguntó que no la estaba viendo en pantalla? Sofía, profe. Sofía. Entonces, digamos entonces, venga, que yo quiero que entonces el tamaño, evite las cláusulas largas, excesivas, número de conjunciones y pronombres relativos. Entonces, yo miro un párrafo que te encontré donde vi que estaban abusando de las cláusulas, puros, así como el de turismo que yo puse de ejemplo. Paréntesis, comas, guiones, y eso no. Entonces usted lo toma, lo copia y lo pega tal cual. Repito, le puede tomar la foto y poner la imagen y pegarla ahí al archivo de Word al frente. Usted le da por insertar cuadro de texto y lo edita así para que le quede en otra columna y pone cómo transformaría usted ese párrafo. ¿Para qué? Para demostrar que se apropió, que aprendió la aplicación de el tamaño para hacer buena arquitectura. Segundo caso, el tamaño tiene 4 casos. Entonces, para el caso 1, evitar las cláusulas largas, un caso, y le hace el ejemplo al frente. Para el tamaño caso 2, otro texto, intervenir texto telegráfico con oraciones breves, ordenadas y directas. Entonces, ahí al contrario, el tamaño demasiado reducido, entonces llega usted y lo interviene, otro caso. Tercer caso, otro texto, limitar, moderar los incisos, otro caso para él. Capar lo irrelevante, quitar cuando ya le sobra. Ya no es que tenga incisos y excesivo número de conjunciones para usted transformar, sino que hay que quitarle definitivamente, botarle muletillas, comodines, clichés. Juntar palabras relacionadas. Quinto caso. Entonces hasta ahí llevamos 15, llevamos 5 noticias o 5 párrafos, 5 contenidos que vamos a intervenir para aprender, a evidenciar el aprendizaje de cómo se hace buena arquitectura de la frase. De orden y posición, un solo caso, aplicar la estructura básica de la frase. Simplemente. Sí les pido que no sea una frase, sino un párrafo donde apliquen esto. ¿Cuál es la estructura básica de la frase, Sofía? La estructura básica no sería, profe, el sujeto. Sí, estoy por el lado que es. Sujeto, verbo y predicado. Sujeto, verbo y predicado. Pero no es que sería. Eso Es. tiene que ver con arquitectura, esas conjunciones de indecisión, invisibles. Es. Es. Además que yo también digo, ya no es, si sería. No, ahí Es. ya no es. Ahí Es sería fue. sujeto, verbo, Sería, es predicado y duditativo, es ahí, es complemento. invisible. Es una morfología, pues, donde sería. Entonces, eso no es. Posiblemente. A lo mejor, quién sabe, tal vez. No. Ese es un ejemplo, incluso con lo que expresaste, de esa mala forma como expresamos y que hace que la arquitectura no sea lo mejor. Bueno, entonces llevamos 6 casos, 6 informaciones. 7, la séptima, actores visibles, evitar impersonal, voz pasiva, introducir al actor a cada fase. No necesariamente pongan una receta o un manual de instrucciones como lo hice yo. Hay frases también en donde se nota esto, donde es necesario poner a actuar de manera evidente, explícita a los actores. Octavo caso, transformar voz impersonal, evitar gerundios, incluir conectores. ¿Ya? Pues, recuerden, pausadamente, a medida que va llegando y viendo, ese tipo de frases no llevan a ninguna parte, ¿cierto? Son imprecisas, ¿cierto? Evitar las negaciones, ¿sí? Entonces, ahí hay una frase, por ejemplo, que les puse, ¿cierto? Que la huelga no se van a realizar actividades, entonces hay otra forma de decirlo. Y 10, emplearlos el estilo activo, lo que preguntaban ahorita de esa morfología pasiva o de ese último ejemplo. Ahí está. ¿Qué hacen ustedes? Aquí se los enumeré. Ven la presentación detalle el ejemplo. Prepara el trabajo de forma digital para socializarlo y enviarlo a uno de los recursos. Vamos a mandarlo a Dropbox.
En Dropbox hay una carpeta. ¿Quién tiene Dropbox abierto? Lo abrimos acá para indicar en qué carpeta. Profe, Repito, entonces, venga, para dejar algo claro. Entonces, hacemos lo de las frases que ya usted puso y esa es la la otra primera parte. actividad sería nosotros mismos coger un texto que esté pues como mal estructurado y por cada caso, ¿cierto? Y Y por cada caso. corregirlo. Y corregirlo y entregan la corrección. Listo, profe, gracias. Bueno, ahora recuerde la condición. Y lo digo, pues, yo no creo que me estoy volviendo muy insistente con eso, pero a veces yo, pues, digo, hombre, los talleres uno los puede hacer en equipo, pero no copiarse, pues, no hacerlos idénticos. O sea, en otras palabras, tengan al menos, pues, como el esfuercito de digitar su propio archivo, ¿cierto? Lo mismo. No creo en las coincidencias de quienes tienen mismo ejemplo, misma frase. Y ustedes piensan que entre 10 frases, y entonces son 10 más 6, 16, que entonces yo no me doy cuenta y ya ustedes, yo leo todo, ¿cierto? Entonces, no. ¿Qué les pido a cambio de que no estoy haciendo exámenes o que no estoy pues pidiendo, no estoy haciendo pues el método tradicional de trabajo, corrección? Hombre, al menos cada uno busque las, 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 las ejemplos. Es decir, colaboren, pero no se copien. O sea, ¿cómo me pueden colaborar? Expliquen, ¿sí? Y sean recursivos. Y lo digo porque ha habido casos. Entonces, cuando ya pasa la situación, entonces ya sí me preguntan, ¿y por qué? Y entonces yo vuelvo y les digo lo que acabo de decir acá. ¿Alguien miró Dropbox o no? Yo, ¿Quiere que compartamos la ruta? Entonces usted lo miró. ¿Ya encontró dónde hay que subirlo? sí, profe, arquitectura de la Espéreme, frase, la espéreme carpeta entonces. 8 o algo así. Espéreme a ver entonces. ¿Quién me estaba orientando? Isabela. Isabela. Entonces, bueno, ahí tenemos en pantalla. ¿Sí lo ves? Sí, señor. ¿Dónde sigo aquí? Electroescritura región. Bueno, pero antes de eso, vamos a mirar talleres, gramática y aplicativos. ¿Listo? Ujú. Entonces abro aquí y si quiero ver el taller de arquitectura, lo abro acá. Mírenlo acá. Ahí me está abriendo una ventana emergente. Me abre otra vez el taller, no la presentación, sino el taller. Listo. Me abre una ventana emergente. Por eso no la voy a abrir acá. Entonces, bueno, eso es lo primero. Si quiero ver el aplicativo, mírelo, acá lo tengo. ¿En dónde? En la carpeta que se llama talleres gramática y ortografía, ¿cierto? Ahí mismo donde estaba la de búsqueda de información. Listo. Pero me voy a ir a donde tengo que presentar el trabajo, ¿cierto? Entonces me voy en el Lectoescritura Regiones. Pero una preguntita, me voy a Lectoescritura Oriente, ¿cierto, Isabela? Sí, profe. Pero resulta que yo antes de presentar el trabajo, yo quiero ver la presentación. No la quiero ver en el blog, la quiero ver acá. ¿Dónde me meto? ¿A qué carpeta? Isabela, si la unidad que abrimos era la 4, entonces abramos aquí la carpeta 4. ¿Listo? Ah, perdón. Este es un comentario, perdón. Si la carpeta, me devuelvo, perdón, a la primera, a la central. Si la unidad, a la central. Si la unidad que yo estoy consultando en el blog es la número 4, entonces abro la carpeta 4 aquí. ¿Ya? Y entonces aquí me muestra la presentación de estructuras de arquitectura de la frase. ¿Sí? A ver, miremos a ver el proceso de búsqueda. Mírenla acá. ¿Sí la estamos viendo en pantalla? Sí, profe. Si la abro, me abre una ventana emergente, entonces no la voy a abrir en este momento, pero abre, ¿cierto? Está. La voy a abrir aquí, pero a usted no les va a aparecer, ¿cierto? Entonces ahí está. Ahí está esa ventana emergente, la misma que está en el blog. Entonces, primero, ¿dónde encuentro la presentación? En el blog, en la unidad 4 o en la carpeta 4 del menú central de nuestro Dropbox. Me meto a lectoescritura regiones, me meto a Oriente, perdón, y entonces busco la carpeta donde dice arquitectura de la frase, la carpeta 5. Perdón, No es la 8, profe. la 8, arquitectura. Ya, la abrimos y no hay nada porque ustedes no han presentado todavía la actividad. Listo. Hecha esa aclaración, volvemos acá a la sala y quiero preguntar del contenido que expliqué, de la forma como se hace el taller. ¿Hay alguna duda? ¿De la ruta existente para montar en Dropbox? ¿Hay alguna duda? Bueno, yo pienso que dando los tiempos suficientes podemos revisar el tema de comodines, pero no vamos a revisar el tema de comodines. ¿Qué es un comodín?
Entonces, vamos a desplegar acá. Profe, una pregunta. ¿Estos talleres para cuándo serían? Bueno, vamos a acordar que no nos quede para este fin de semana, sino que nos quede para que lo realicemos así como hicimos el de búsqueda de información durante la semana. ¿Sí? Entonces, mi propuesta es que el próximo viernes, que es la última clase presencial, pues, porque después yo les voy a volver, es la última clase, sí, en esa clase vamos a llevar a cabo la presentación del trabajo final, voy a explicar el tercer tema que complementa la escritura de ese trabajo, que es el de citas y referencias y el de la distinción de un paper, ¿cierto? Entonces, para ese día, es decir, que lo preparen para ese día, que el plazo sea hasta el 18. ¿Sí? No lo pongo para el 16, que a veces yo pongo trabajo los miércoles, porque ya viví la experiencia con el de búsqueda y ustedes mismos me dijeron que se los dejara hasta el viernes. Entonces me queda pues más duro a mí corregir ese mismo día y empezar para poder tener notas listas el 20, pero lo podemos poner para el viernes 18. Listo, profe. ¿Y cierto que el viernes la clase es solo 10-12? El viernes solo es 10-12. A ver, yo confirmo. Sí. A ver, solo es viernes 10-12. Solo es 10-12. Yo creo, Así la profe. tengo yo también. 12. Uy, solo es 10-12. Entonces simplemente presentaríamos el trabajo final, presentaríamos el final y ya, lo sustentaríamos y nos quedaría hasta el sábado para subirlo. Ya les voy a confirmar si es 10-12. Entonces tendríamos la sustentación, sí, la sustentación del final, sí, simplemente tendríamos eso. Casi que lo que veamos hasta mañana, sí, tienen razón, 10-12. Listo, profe. Gracias. Bueno, volvamos entonces a esta actividad. ¿Ya quedó clara? Entonces vamos a mirar rápidamente el contenido de los comodines. ¿Para qué? Y les muestro dónde está ese contenido. Había propuesto un taller ahí, el 7º taller, pero no considero prudente ponerlo para calificarlo, para entregarlo, para que hagamos el ejercicio de autoevaluación. No nos da por tiempo y además no considero prudente dar más trabajo, ¿cierto? Es mejor que se apliquen bien en el final, en lo que tenemos para mañana, en las lecturas que finalmente vamos a conversar. Casi que con las actividades que tenemos ya con eso vamos a quedar, con el final. También dando respuesta a que no se trata, y yo no vine aquí simplemente a poner una cantidad de actividades porque están o programadas o porque yo tengo que sustentar muchas actividades que les ponga a ustedes. Entonces, voy a mostrar, hago la claridad, dónde está el tema de comodines, pero no voy no vamos a aplicar el taller. Entonces, hecha esa claridad. Perdón, que aquí me enredé con una cosita. Entonces, bueno, yo estaba aquí en el blog, estoy aquí en el blog, voy a volverlo a poner en pantalla, ¿sí? Y voy a compartir nuevamente el blog y voy a mostrar el tema para que lo miremos, para que lo lean, y quien quiera hacer el ejercicio lo hace. Pero no va, a partir de este momento, ese taller número 7 no va. Nos vamos a quedar con los talleres 6, pero vamos a ver el tema. ¿Listo? Pero repito, con esa intención, con la intención de que no quede, pues, y que las condiciones por esa reprogramación que hicimos, por el desarrollo, porque hemos trabajado bastante, no lo hagamos. Entonces ahí estamos viendo el tema que tengo acá, ¿cierto? Voy a poner para que alguien, por favor, haga la lectura. A ver, que es que esto no me está dando. Que uno de ustedes haga la lectura, ¿sí? Y entendamos entonces qué quiere decir. Por favor, ¿quién nos hace la lectura? ¿Quién quiere hacer la lectura? Profe, yo le colaboro. Listo, colabóranos a todos en el grupo, que socialicemos para que el profesor no quede solamente él haciendo pues adelante. Lee que yo te voy pasando. Los comodines. Al escribir solemos acudir al empleo de palabras que por aparecer frecuentemente en nuestro idioma van desgastando su fuerza expresiva por el uso cotidiano y terminan convirtiéndose en términos comodines, en palabras que poco dicen pero que sirven para todo. Dichos comodines le restan vigor y capacidad de comunicación a nuestras ideas. ¿Cómo evitar esta situación? Primero, reconociendo tales palabras y expresiones. Para hablar y escribir con mayor precisión, para lograr
transmitir mensajes más eficaces, procuraremos reemplazar tales comodines por sus sinónimos o por otra expresión equivalente. Taller de afianzamiento. Ejercite escribiendo relatos, opiniones, textos creativos en donde se evite hasta donde sea posible el empleo de las palabras que se proponen a continuación, en orden alfabético para facilitar su ubicación. Nota, evite igualmente el uso de las formas femeninas, plurales o jugadas. Bueno, buena, buenas, buenos, hizo, haría, hacen, hagan. Miren lo que estoy viendo yo aquí, miren lo que estoy viendo yo aquí. Yo haría, yo venía, ¿cierto? Yo le quería, yo tenía. Mire que ahí le está diciendo, son además vicios orales y comodines. Aquí están 51, no todos. A ver, pregunto acá y ahorita sigues leyendo. ¿Quiénes saben qué es un comodín en la baraja? En la baraja no, sí, en las cartas. ¿Quiénes juegan cartas aquí? Profe, el Joker, el que reemplaza cualquier carta para uno. Eso. Si uno pone condiciones, uno dice, venga, entonces si va a completar la terna, complétela con un Joker, eso es un comodín. Como jugamos con 104 cartas y son 2 barajas de diferente color o 2 barajas, entonces tenemos 4 jockey en el juego. Entonces el que se lo encuentra muy de buenas lo acomoda. ¿Por qué se llama comodín? Porque se acomoda, porque reemplaza. Entonces estas palabras las llamamos comodines, pero aquí no ganamos, aquí antes perdemos. ¿Es claro, Carolina? Sí, profe. Entonces, ¿cuáles son las palabras comodines? Continuemos leyendo. Bueno, y aquí está diciendo que hagamos un ejercicio de afianzamiento. Entonces, ¿cuál es el llamado? Vamos a hacer ese ejercicio con el ensayo mejorado que están preparando para el domingo, con lo que van a pulir en el trabajo parcial, con el trabajo final y en adelante con lo que escriban. ¿Qué quiere decir? Que las evite. Entonces ya usted sabe, tiene una lista y ya sabe que es un comodín. Entonces va a empezar a cuando usted escriba, revise. Y dice, ve, yo puse bueno. ¿Y qué es bueno? No, aquí no aplica. Hay que cambiarlo por adecuado, por pertinente, porque bueno es un comodín que utilizo para todo. ¿Es claro lo que acabo de decir? Sí, señor. Entonces leamos los 52 comodines. Quien estaba leyendo, adelante. Bueno, agradable, algo, algún, alto, aquel, así, aumentar, bajo, bastante, bello, bonito, bueno, cambiar, cantidad de, cierto, corto, cosas, dar, decir, dejar, demasiado, determinado, duro, echar, el cual, este, gran, grande, guardar, hacer, hermoso, infinidad de, la mayoría de, lleno, mandar, mal, malo, mucho, muy, perder, poco, poner, quitar, sacar, tapar, tener, todo, tipo de, totalmente una serie de ver. Por ejemplo, comodines que yo escuché cuando estaban exponiendo o socializando el parcial. ¿Sí? Ciertas situaciones. Según hace eso, algunas, muy malo, muy buena comunicación. Esos son comodines. Creo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el comodín? Además que es una palabra que terminamos acomodando en toda parte, puede ser producto de los nervios. Entonces yo estoy tratando de encontrar la palabra y pongo la que se me ocurre, la que acomodo en toda parte, porque es un comodín. Pero cuando el comodín se repite muchas veces, que es lo que nos pasa a todos, es un vicio oral. ¿Sí? La palabra pues se utiliza y vimos en uno de los conectores que se puede utilizar y que existe. Quiero decir, las palabras que están aquí no es que las vamos a sacar del léxico o que están condenadas a desaparecer, no. La palabra tiene un uso específico, solo que son esas palabras que la gente termina empleando para todo. Por ejemplo, yo a veces digo súper, se me zafa todavía, un súper trabajo y resulta que súper es un comodín. ¿Cierto? Super, ¿qué es súper? No, un trabajo completo, un trabajo pertinente, pero no un super trabajo, un trabajo muy, muy impactante, tal vez, pero súper trabajo. No. Yo mismo me corrijo, a veces me devuelvo y me corrijo. Entonces, esos son los comodines. ¿Qué pasa después de que el comodín es un vicio oral y se repite muchas más veces? Se convierte en una muletilla, como el pues o el cierto. El pues en los paisas, ¿cierto? Ave María, pues, y pues. O el cierto en los uruguayos y en la gente del cono sur, ¿cierto? Cierto. Ahora, es un conector, para yo decir, ¿es un conector o no de los vicios orales, sobre todo de los argentinos, futbolistas y uruguayos? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que lo han notado?
Acabo de preguntar, ¿cierto que han notado el comodín cierto en los argentinos, uruguayos y demás? ¿Quién me contesta? Ahí empleé bien el cierto, pero cuando yo empiezo cierto, 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 se convierte en un comodín. En la parte de atrás de este taller o de esto que estaba planteado como taller, repito, no lo vamos a realizar, existen unas palabras en donde le dice a usted que haga el ejercicio de utilizar de manera adecuada el tampoco y el tampoco separado, la acera, y hay 41 casos. No lo vamos a realizar, no lo vamos a evaluar, no se lo tiene que autoevaluar. Si alguien lo quiere hacer y lo quiere subir a la carpeta respectiva, yo se lo tengo en cuenta. Se lo tengo en cuenta para mejorar algún taller en el que tenga una nota que no es la que usted quiere, o para que fortalecer, mejor dicho, para fortalecer eso. Por ejemplo, si usted tiene 0 en un taller, presente este, que yo ya tomo la decisión, o le computo para que le merme ese 0 o le reemplazo, ¿cierto? ¿Qué está haciendo usted? Está haciendo por su cuenta, corrigiendo una mala presentación, un trabajo que no presentó. Si hay algún trabajo que no presentó y lo quiere reemplazar por este, les doy la oportunidad. Y me recuerdan para yo tenerlos en cuenta. ¿Sí? Comentarios sobre los comodines y sobre lo opcional que queda, pero la idea es que no lo hagan, pues, pero sí, doy esa posibilidad, pues. En un momento dado, profe, ¿qué recuperación hay? Profe, usted me puede dar una oportunidad. Profe, no presenté. Este es el momento en que usted puede demostrar que en el tema de los talleres usted quiere recuperarse o quiere hacerlo, si lo hace por su cuenta. Pero repito, lo retiré de la obligación de presentarlo, es decir, ya no son 7 talleres, sino 6, precisamente para mermar ese efecto de pronto de que estamos muy atacados con mucho trabajo y podamos concentrarnos en lo otro. Los escucho para que vamos cerrando. Profe, en el caso de que deseemos realizar el taller, ¿hasta cuándo podríamos subirlo o entregarlo? Pues hagamos un asunto, pongámoslo hasta el domingo. ¿Saben por qué? Para que me dé tiempo pues de revisarlo y de tenerlo en cuenta. ¿Quieres un plazo más extenso, más amplio? Profe, el domingo 20. No, domingo 20, no, el domingo 13. Sí, profe, un plazo más amplio. Nancy, ¿hasta cuándo? Pero es opcional, pues, hago la claridad, opcional. Profe, es que yo le debo muchos talleres. Pues usted debe, pero es porque no lo ha presentado. Entonces llega un punto en donde... Bueno, a ver, entonces, recibo ofrecimiento, vamos terminando. Profe, ¿qué va a poner hasta el domingo? Perdón, es que acá son Hasta el miércoles. Listo, hasta el miércoles. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Profe, si es por dar más, vámonos hasta julio. No, hasta la próxima clase. Yo se lo recibo, pero ¿sabe qué? No, Pero no, lo puedo no lo subir en las califica. notas. Ah, yo pienso que eso del miércoles tiene razón, pues me ponen en mitad de semana, pero también tenemos que hacer todo para que nos salga bien a todos, no solamente a mí. Yo tengo varios cursos y fue porque, yo, por ejemplo, mañana termino con ustedes y sigo con un curso ¿de dónde? De Bajo Cauca, ¿cierto? Y el domingo tengo también el lunes, o sea, yo todo el fin de semana estoy, no crean pues que no, fuera de que es fin de semana, estoy pues como, estoy trabajando, entonces tengo que tener también, calcular que me quede tiempo para, para cumplirle, ¿cierto? Y sobre todo para subir esa nota pues al registro, porque yo lo recibo en julio. ¿Quién dijo que en julio? Con mucho gusto se lo comento, se lo corrijo, pues no lo puedo incluir. De verdad, entonces, si quiere me lo presenta en julio, ¿quién dijo, cierto? Pero bueno, entonces, a ver, ¿qué pasa si lo ponemos para el viernes? Hay dos situaciones y quiero que nos pongamos, por un lado, me queda junto para el parcial, para el final, para la arquitectura de la frase y a ustedes también. Y por otro lado, se les junta a ustedes con el trabajo final y con la arquitectura. Entonces, mejor que si lo van a hacer, pues saquen el tiempo y lo hagan. Yo ya he dicho que el domingo para que me quedara lunes y martes para revisarlo, pues el martes, pero no hay problema. Lo ponen el miércoles opcional. Es decir, quien quiera. Si todos lo presentan, se lo validamos a todo el grupo. Si es una persona, yo ya miro en qué parte se lo reemplazo, me está demostrando pues que tiene ganas de trabajar, de aprender. ¿De qué se trata ese taller de la parte de atrás? De utilizar de manera adecuada las palabras que hay allí o la frase, pues las dos palabras, y construir frases suficientes, no telegrafiadas, pero tampoco un párrafo.
A cada uno de los 41 hay que hacerle una frase. Ahí hay que ver que no utiliza comodines, que lo utiliza adecuado, que utiliza la estructura y que la arquitectura está presente. Ya la aprendimos, o sea, que no tiene incisos, pero repito, que no sea una frase tan breve que no valga, ¿cierto? Bien. Entonces me lo entregan y yo se lo reviso y se los valoro. Entonces, plazo entonces, ¿hasta cuándo? Entonces quedamos el miércoles. Listo, miércoles 16. Muy bien. Miren, hicimos negociación. ¿Por qué? Porque estamos interactuando y porque estamos comunicando y somos un equipo acá en la clase. Muy bien. Bueno, vamos hablando de la jornada de hoy. Yo pienso que nos ha rendido, ha sido muy productiva con todo. Pienso que a algunos les han ocurrido situaciones, de pronto no muy agradables, algunos dolorosos, pero estamos aquí aprendiendo también de la experiencia. Pero lo que yo percibo es que nos ha rendido. Hicimos unos talleres, María Paula dijo que no se sintió el tiempo correr, gracias, pues pienso que fue por eso, entonces nos encarretamos, corregimos, yo sentí que la gran mayoría del grupo lo hizo, sin embargo, desde las 12 del día que terminamos, usted tiene la oportunidad de organizar eso que corrigió y montarlo, si no lo había hecho, en medio de organizarlo y de mandarlo, pero siempre sea honesto y hágase la autoevaluación, ¿cierto? Es hasta hoy. Que después hicimos un comentario, hicimos un parcial, yo ya tengo aquí una valoración, que quienes no estuvieron, pues hay oportunidad, ¿cuál? De montar el comentario para que tuviera pues no ese efecto de que entonces el profesor nos está tirando muy duro, claro, nos llenó. Yo dije, bueno, 15, 20 minutos de la clase, subamos el comentario. Entonces, por ejemplo, las personas que yo vi ahí que subieron el comentario, ya están listos, están listos. Ahora, no quiero también que en medio del afán, eso se llama afugia, que en medio del afán y la fugia y el desespero hayan subido comentarios pues que no tengan pues como profundidad. Entonces les dije, hasta el tiempo que les di, pero pero si lo hicieron en el momento, ya están, digámoslo así, en el argot popular, ya está chuleada esa tarea. Listo. La tercera parte de lo que hicimos hoy es presentar el trabajo escrito y lo pueden presentar hasta el domingo del parcial, porque después del domingo se deben aplicar en hacer el taller de arquitectura y en hacer el trabajo final. Ahí quedan esos dos, ¿cierto? Bueno, después de lo que leí ahorita, o sea, después de como de las 4:20, ya ingresó Erika, ya Erika la habíamos leído, pero ya veo aquí que está el comentario de Camila. Así a ojo lo veo, lo que estoy diciendo que está muy corto. Bueno, Cristian ya, Carlos Zuluaga también, Manuela Serna, y ahí vamos. Pero saben ustedes que tienen plazo. Estoy diciendo, y dije anteriormente, que me parece que rindió, entonces nos merecemos retirarnos para que preparemos lo de mañana. Entonces quiero que hagamos el balance y que miremos nuevamente la presentación de clase, ¿sí? Pero hagamos primero una pausa activa. Quiero compartir con ustedes un video que hace parte de la red, si alguien lo ha visto, pues lo recuerda, para que miremos y que hagamos la pausa activa, es decir, nos podamos parar, nos desarruguemos y nos reímos un rato si da lugar a que nos podamos reír con lo que voy a mostrar. ¿Cierto? Está en YouTube, casi todo el material lo tengo yo en la red. Lo voy a compartir, aquí me dice, voy a saltarme el anuncio y voy a compartir entonces lo que tengo en pantalla para que lo podamos ver. O lo que voy a... Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Usted había dicho que había que mejorar el ensayo, entonces, ¿en qué carpeta lo subimos? Okay. En la carpeta donde dice versión 2 del ensayo, pero con mucho gusto ya vamos a mirar en el Dropbox. Vamos a mirar en el Dropbox en qué parte. Entonces, ven, yo me salgo aquí de lo que estoy mostrando. Voy a compartir. Entonces, voy a compartir otra vez el Dropbox y con mucho gusto miramos. ¿Quién está ahorita juiciosa con el Dropbox? Yo. Adelante, doña Juiciosa. Ahí se lo mostré. Entonces, expliquémosle a la compañera. 2. Dice, carpeta 1, primer ensayo autoevaluado. Vamos a mirar. Ahí están los ensayos, mírenlos. ¿Ya? Yo ya esa nota la tuve en cuenta, la que ustedes se autoevaluaron. La estamos viendo, ¿cierto? Estamos viendo, ¿cierto que sí? Sí, Ya vela. Sí, profe. ¿Ves la carpeta aquí debajo, cierto? Sí. No tienen, bueno, aquí ya hay segundos ensayos, mire, ya lo presentaron, ya hay 4. Valentina, Luis Fernando, Sofía y Mateo ya lo presentaron.
Listo. Aquí, sin calificar, sin autoevaluar, montan. ¿Cómo se llama la carpeta? Segundo ensayo, reel de imágenes. El otro dice primer ensayo autoevaluado, ¿cierto? Este, como dice, no dice autoevaluado por ningún lado, usted lo montan, que se lo va a hablar yo y va a hacer. Estas dos son una nota del primer seguimiento. Estas dos. ¿Listo? Pregunta absuelta. Pregunta resuelta o absuelta. Sí, profe, gracias. Bueno, voy a compartir entonces la pausa. Quien quiera pararse durante un minuto, le va a decir cuánto dura, se va y no le pone atención, pues es precisamente por eso es pausa activa, pero me gustaría que lo vieran, el solo hecho de verlo es un video gracioso, dura 2 minutos con 48, se puede parar, ¿sí? Y vamos a compartir entonces, y yo voy a hacer lo mismo en este momento que voy a mostrar esa escena. ¿La estamos viendo en pantalla ya? Sí, profe. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Black Hole. ¿Qué quiere decir? El hoyo negro. Muy bien, vamos a ver el hoyo negro. Muy bien, nuestro video de pausa activa. ¿Sí ven por qué llama el hoyo negro? Sí, profe, porque tanta avaricia no lleva a nada. Avaricia, muy bien. ¿Alguien más quiere interpretar, aportar para que pasemos a la parte final de hoy? Yo diría que además la avaricia, uno a veces cree que es muy vivo y de lo vivo no queda sino... Y la cultura popular nos enseña siempre es que el vivo vive el vivo vive del bobo, pero uno cuando es muy vivo, muy pilas, muy vivo, muy, pues, muy, ¿cómo le dicen a uno? Muy, ¿qué es que dicen en la calle? Muy águila, muy qué, O muy avión. muy avión, no hay tal. Yo pienso que a veces uno se termina hasta quedando corto. ¿Mm?
Bueno, ese yo lo llamo pausa activa porque hace que nos distraigamos un rato y que reflexionemos, pero también que cambiemos de actividad. Bien, entonces voy a compartir acá mi pantalla con la presentación del día de hoy, la misma que hemos trabajado hoy todo el día, la misma que yo les voy a compartir ahora, como siempre hago cuando comparto eh, la, la clase, ¿cierto? Entonces, miremos la agenda del día de hoy. Vamos a chulear, a verificar, perdón, sí, a confrontar. Chulear es un modismo que no es de lo mejor, ¿no? Y tiene una connotación en otra parte. Entonces, vimos autoevaluación, arquitectura, socialización, comodines, correcciones del lenguaje. Este va a ser opcional. Entonces, podemos pasar a la parte final. Aquí vamos en arquitectura de la frase y vamos a hablar de la experiencia de lectura que es para mañana. Aquí alguien me decía, profe, entonces lo de mañana, ¿cómo va a ser? Entonces recuerden las 4 puntos de partida, 4 frases, qué conocimientos adquirí mediante la lectura del texto, qué situaciones o problemas aplicables a mi vida identifiqué a lo largo de la lectura, palabras nuevas o expresiones que no conocía. Recuerden que no es una lista, ¿no? Simplemente con sus palabras, 3 o 4 de ellas nos las va a compartir y cómo aplica el argumento o las situaciones planteadas por el autor en asuntos cotidianos de la administración de empresas. Con esto pretendo que entendamos que la lectura es una experiencia y les mostré donde hay una presentación de clase y yo mañana voy a arrancar con ella cuando arranque esta actividad, que como es una experiencia debe ser la búsqueda de algo de un asunto desconocido y que debo de abordarla para aplicarla a mi vida, para aplicarla a mi profesión, para entender muchos más vocablos y para identificar situaciones, ¿cierto? Concretas. Hay un asunto y es que las lecturas se aplican de acuerdo a la época, ¿cierto? A la nuestra. Entonces, para todos la experiencia no va a ser igual. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Que si lo vamos a hacer con la misma modalidad de hoy? Sí. Entonces, primera experiencia, hombre, esté dispuesto. Segunda, no voy a tener conexión, no tengo energía. Entonces, mire cómo usted va a preparar su comentario para subirlo, para entregarlo, o cómo, no cuando ya pasó todo, sino al comienzo decir, profesor, tengo problemas de conexión. ¿Le parece si yo comienzo para asegurarme? Listo, está ahí disponible. Profesor, estoy conectado, pero no tengo micrófono. Entonces copia su experiencia de lectura en el chat y se lo leemos, así como hicimos por la mañana con una de las compañeras que no tenía micrófono, pero pudo participar en la autoevaluación. Vamos a hacer un comentario con la experiencia de todas maneras. Quien no asista, quien no pueda, pues tiene la oportunidad de el foro y el comentario. Quien hace el foro hace el comentario y tiene una nota, una valoración muy integral, ¿sí? Yo doy el beneficio de la duda. Yo no estoy diciendo aquí que usted no se conecte porque no quiera o que usted entre y salga de la clase porque no quiera, ¿sí? No. Ahora, también tengan en cuenta las condiciones especiales. Por ejemplo, Nancy nos dijo de manera muy clara y directa, profesor, yo estoy aquí en el ambiente de trabajo. Está haciendo 2 cosas a la vez, trabajando y haciendo el gran esfuerzo de estudiar. Sin embargo, no se ha desconectado, ha intervenido. Entonces, bueno, ahí está. ¿Sí? Traten que esos efectos del trabajo no los afecten. Traten también de ser conscientes que el don de la ubicuidad no existe. ¿Quién me dice, o no existe? No, él parece que existiera, pero al menos en los humanos, en nosotros, yo no he conocido que alguien tenga el don, la capacidad de la ubicuidad. ¿Qué es la ubicuidad? Copia ahí en el chat. Estar en 2 lugares al tiempo, ¿no? Exacto, esa no se la conozco yo. Por ahí decían que Houdini el mago tenía esa capacidad y que bueno, que hay, pero aquí no, pues entonces también tengan en cuenta que por muchas intenciones que uno tenga, uno no puede tener el don de la ubicuidad. ¿Sí? Por más que Nancy diga que está trabajando y está estudiando, pues ya no está en 2 partes, está en una sola parte, lo que pasa es que está en el ambiente de trabajo y está conectada sincrónicamente, listo. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a dar también un tiempo, voy a dar también un minuto para que ustedes intervengan. Experiencias de hoy, hombre, yo debo de copiar qué es lo que voy a decir, no el trabajo ni lo que hice, no, yo debo de ensayarlo. Y ahí estoy aportando a mis competencias para comunicar y para redactar. Repito, ya la redacción con los caracteres que tiene el blogger, pues lo voy a poner allí, lo pongo allí en el blog, el comentario. Entonces, digamos que yo no excluyo, porque entonces ya tomo la decisión, bueno, no estuve en el foro, pero está el comentario, entonces no le va tan mal. Estuve en las 2 partes, excelente. Y lo otro, para que lo mejoremos, yo hoy no encontré participación. Me explicó Carolina, no, lo que pasa es que uno a veces piensa que si uno se pone a hablar del trabajo del otro, lo está perjudicando, ¿cierto? Está como criticando. Y yo en ningún momento diga, vea, critique lo del otro, no, sino apórtele al otro.
¿cierto? Entonces aportar es, hombre, me parece bien tu presentación por esto y esto, porque está aplicando, se parece a lo, como por ejemplo cuando la misma Carolina creo que fue quien le dijo a Steven, muy bien Steven, y usted que es el administrador, ¿cierto? Pero también uno puede preguntar, Steven, tal punto que expusiste, yo no lo entendí bien, ¿a qué te refieres con eso? Punto, le estás diciendo que lo aclare y no lo estás atentando ni lo estás haciendo quedar mal. También puedes decir, Steven, ese tema está muy interesante, pero yo creo que le puedes dar mucha más concreción o lo puedes enriquecer con este tema, ¿cierto? Con otro caso, con eso es, y eso no lo encontré mucho hoy, y eso también enriquece el debate, enriquece la socialización y a la vez enriquece la valoración que yo hago, tanto grupal como individual, del ejercicio. Entonces esto es lo que vamos a ver como experiencia de lectura. ¿Hay alguna duda, algo que vamos a aclarar? A eso se refería quien ahorita más temprano me dijo, profe, explique entonces lo de mañana, entonces si es para mañana. Profe, yo, dale, Isa. Dale. Mateo. Profe, no, yo era como inquietud, duda y sugerencia, pues con respecto al Entonces ya tiempo. no es. No, perdón. Tengo una inquietud que es Sí, al mismo tiempo duda y sugerencia, y después con sí, respecto al tiempo, si de sí. pronto como se puede extender al menos a 2 minutos, porque pues a mí siempre me ha pasado como que con el tiempo duro, y más pues en temas, supongamos, la experiencia de lectura, pues yo creo que al menos en esos interrogantes que hay que abarcar ahí, pues me parece a mí como que me da dificultad de pronto abordarlo en 1 minuto. ¿Y quieres aprender en hacerlo en 1 minuto o definitivamente nos acomodamos a que sea 2 para no tener que enfrentarnos a eso y el día que más adelante te digan que en 1 minuto, entonces te pegas la... Ok, no estoy No, diciendo que no. no, Bueno, no, pero no, bueno, hagámoslo en listo. 1 minuto entonces. Queda en discusión. Que no he dicho que no, queda en discusión. Listo, adelante, sigan. Pero tenga en cuenta también, Mateo, que yo digo 1 minuto para condicionarlos, pero termino dándoles 1 y medio, 1,20. Les corrijo, les diga que vuelven a ganar. ¿O no, Mateo? Sí, sino que al Pues el igual. minuto es como para, en el buen sentido de la palabra, presionarlos para que se obliguen a poder ser concretos. Pero no he dicho que no. Está en discusión, Mateo, tranquilo. ¿Quién más va a hablar? Profe, no, mi pregunta era la misma de Mateo, si teníamos el mismo tiempo límite. Entonces ya no es la pregunta tampoco. No, profe, ya. Entonces mi pregunta era, bueno, ahí sí aplica, era, porque ya no es, porque ya se la soluciona Mateo. Listo. Pero ojo con las expresiones de era, venía, ¿cierto? Pero bueno, ahí sí está bien empleado. Era, porque ya no es. Ahí sí estuvo bien empleado María Isabel. Bien. ¿Alguien más? Listo. Vamos a emplear el intermedio entre 1 minuto y medio, 1 minuto y medio. Mateo, ¿vale? O quiere de Sí, todas maneras los sí, 2 minutos. Se sí, siente cómodo pues con los 2 minutos. Pero voy. vale, les voy a decir algo. Quien no prepara o quien tiene esa dificultad y uno lo pone en 1 minuto, se va a forzar a hacerlo. Y dándole los 2 minutos, si de todas maneras al final es dando vueltas y vueltas, da las vueltas en el último minuto y igual no dice. Pero no tengo problema, lo que sí pido es, bueno, otro asunto. ¿Por qué para mañana yo voy a hacer lo mismo? Muchachos, entonces arranquemos el orden. Y si no hay orden, yo arranco, yo pongo la... ¿Qué quiero decir yo, muchachos? Que a mí no me gusta imponer, que no me gusta coger la lista y llamar. No me gusta decir quién opina y no hay nadie, entonces me toca buscar a ver a quién. Como sacarlo pues perdonen la expresión, como ahí, como cogerlo de un brazo y sacarlo al frente. Entonces que no pase lo que pasó hoy, ¿sí? Ahora, yo lo que hago es, venga, entonces por orden de lista. Pero puedo decir, venga, entonces arranquemos con este así, pero entonces soy yo el que tengo que decir. Cuando ya me dicen, no, profe, venga, queda de mentiritas, ahora sí. Pues ahí sí digo yo, no, venga, yo ya di la oportunidad, entonces para mañana, ¿por qué no se preparan? Yo no sé cuál es el susto de ser el primero, salvo pues Mateo y quién más, y quién lo hizo también hoy, así. De resto, nadie lo quería hacer. Ya después como que se fueron animando, pero yo ya había, porque entiéndame también, si yo me empiezo, bueno, entonces ¿quién quiere ya? Entonces se nos va el tiempo y nosotros hacemos discusiones muy ricas. Bueno, más sobre la experiencia de lectura de mañana. ¿Está claro todo? Bueno, reitero, el día de hoy fue un día sumamente productivo. Tómenlo no porque el profesor nos pegó, perdón la expresión vulgar, una tallada horrible y nos pone trabajo, sino nos exigimos y trabajamos. Entonces, actividades. Voluntariamente, María Paula, léelas tú. Profe, actividades. Aplicativo búsqueda de información para hoy.
Lecturas recomendadas. El tema, 2 modos de contar y volver a narrar para mañana. Sí, ¿sí recuerdan qué es eso? ¿Qué se trata? Son las lecturas que hay que leer. Ahora, yo dije, si ustedes leen bien esta que se llama el tema, al menos esa, ahí tienen ya usted un insumo para construir el parcial, para construir los textos, porque ahí les da. Incluso ahí hablan de conectores, yo les había dicho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un foro, una discusión con ellas y voy a valorar esa intervención, ¿cierto? De las lecturas y vamos a hacer comentario también. Miren que lo más fácil es, conversamos, hablamos, aclaramos dudas y una forma de evidenciar el trabajo, de valorarlo, es que usted, así como hicimos hoy, ponga un comentario. Vamos a hacer eso con esas lecturas. Continúa María Paula. Experiencia de lectura para mañana. Taller Arquitectura de la Frase para el 18 de junio. Dijimos que el 16, ¿cierto? Ah, no, que el 18, sí. O sea, no lo dejen para el mismo día porque vamos a tener clase parcial, ustedes a las 2, a la 1 ya tienen otra clase, en fin. Pero sí, hasta el 18, les doy plazo hasta ese día para que lo presenten a las 23:59. No lo dejen para último momento, pero si los tranquiliza, que no sea el miércoles, como habíamos dicho, sino el viernes. Muy bien, continúa María Paula. Texto trabajo parcial en Dropbox, 13 de junio. Y No, taller... te brincaste ensayo escrito imágenes. Ay, qué pena. Ensayo escrito imágenes, versión mejorada en Dropbox para mañana. No. Ah, no, para el domingo, perdón. Domingo. Listo, ya mostramos la carpeta. Miren que estoy tratando de que todo no quede para mañana, ¿sí? Y que todo no quede para el miércoles, sí, pero ya se nos acabó el tiempo y la clase. Y además, en el caso mío, el curso se cierra el 20. Entonces, el 20 domingo tenemos que tener todas las notas. ¿Qué voy a hacer yo la próxima? También tener esta planilla que yo manejo acá para mostrárselas a ustedes. Lo que tengamos hasta ese día, más o menos ya ustedes saben quién le faltan notas, qué sacó en cada ejercicio. Eso lo voy a hacer. Y por último, taller opcional comodines. Bueno, que opcional es, por lo que veo, como que sí lo vamos a hacer para Opcional. alguien. Opcional es que quien lo quiera hacer tiene esa oportunidad, pero si todos lo hacen, yo lo reviso a todos. Listo, profe. Esas serían las actividades. Bien, para todos. Comentarios, preguntas, dudas para que nos vamos despidiendo. Voy a permitirme despedir la clase de hoy, como lo he profe, hecho. qué pena. Entonces ya al final mañana lo acabaría de explicar, ¿cierto? Mañana acabamos de explicar el final. Cuando tú dices acabaría, sí, porque ya desde el primer día estoy diciendo de qué se trata, ¿cierto? Entonces Listo. lo voy a explicar. Mañana vamos a hacer la experiencia de lectura, mañana hablamos de esas lecturas y les muestro una presentación que se llama Búsqueda de Información para que ustedes la estudien, pues la tengan en cuenta, que queda colgada en el blog del curso, ¿sí? Bien, entonces voy a dejar de presentar acá. Ah, bueno, acá puedo mostrar también, recuerden, no solamente los días de las asesorías, sino cómo se pide la asesoría, ¿sí? Por favor, el martes me escriben al grupo de WhatsApp allí y solicitan la asesoría y los programo para el miércoles, ¿cierto? Y nos encontramos. Temas, el final, puede ser que ese taller de arquitectura lo esté haciendo y tenga dudas, que las notas, si ya las tengo, quiera verlas, yo creo que sí las tengo para ese día. Temas, sí, el final y la arquitectura, que es lo que queda ahí. Temas, profesor, presenté, vea que voy a presentar ya el de comodines, venga, analicémoslo aquí. Yo quiero que me haga la devolución, como si fuera la autoevaluación, entonces lo analizamos. Esos pueden ser los temas de la asesoría, recalco mucho la asesoría, ¿cierto? Porque me llama también la atención que no hemos aprovechado bien ese espacio. Muy bien. Antes de decir que nos llevamos de la clase de hoy, quiero compartir con ustedes también una reflexión también, pausa, despedida, pero es ante todo, una reflexión para todos. Me están viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, profe.
I saw an angel, I was on the shore. She's one the other side. She with another man, but I want to see her down, down. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. Muy bien. Ya yo dije lo que yo me llevo de la clase de hoy. ¿Alguien que quiera despedir la clase para que nos veamos mañana? Ahorita les envío pues los videos, el material que nos falta y para que nos veamos mañana. Si hay algo que agregar. Profe, muéstrenos ese perro. ¿Cuál perro? Ah, sí vieron lo que le pasó al profesor en la mitad del video, que ella está pidiendo un hueso. Es una perrita, se llama Lola. Sí, sí. Y miren la gata ya, y esto aquí es una manada de perros. Por aquí hay otro ñato. Le voy a mostrar otro, pues. Vamos a ver si se deja, para que nos despidamos. Pero cerremos la clase. Miren este otro. Ay, qué lindo. Este se llama Rocco. Muy bien. Despidamos pues nuestra clase entonces. ¿Qué nos llevamos de la clase de hoy? Tú misma. ¿Quién me dijo que mostraba el perro? Muy Isabela. agradecida porque, por ejemplo, en la mañana y en la tarde, pues aprendimos mucho y sí, la verdad, el tiempo se fue fluido, pues nos rindió mucho. Bien, Isabela. María Paula, voy a tratar de mandar temprano videos, de estar pues muy pendiente de todos y entre ellos de ti que sé que trabajas hoy por la noche. ¿Sí? De hecho, te deseo pues que te vaya muy bien. Y bueno, y ahorita incluso voy a poner en el grupo de WhatsApp el enlace del taller de arquitectura para que así lo tengan en el blog y en el Dropbox, pues lo puedan bajar también de ahí. Ah, ya está de uniforme y todo. Sí, profe, muchas gracias. Gracias por la cooperación, por la ¿Qué colaboración. llevas de la clase de hoy? ¿Qué te llevas? Miren otra vez la perrita, quien la quería ver, miren. Ay. Hermosa. No, profe, pues realmente esos ejercicios sirvieron bastante como para tener más claridad cuando uno los vaya a utilizar. Yo realmente soy una de las que se extiende mucho en el discurso, entonces también aprendí que a veces dice más uno con pocas palabras que extendiéndose bastante. La planeación. Recuerden que una pregunta un día que no vale la técnica, sino ¿cierto? No solamente, perdón, el don, la cualidad, sino la técnica. Entonces, el asunto de comunicar tiene técnica también, tiene estructura, tiene planeación. Mateo, ya son 2 minutos, no hay problema, pero también es bueno que lo tengas como desde el punto de vista que dice María Paula, ¿cierto? ¿Qué te llevas de la clase de hoy, Mateo?
para allá sí, para que terminemos. Sí, sí, profesor, que acabo de decir, es verdad, pues, sino que yo siempre tengo ese inconveniente como también me extiendo mucho y suelo ser muy redundante, pero sí voy a intentar al máximo controlar eso. Tienes De la la, oportunidad de mejora, no un inconveniente, ni un error, ni un problema, sino la oportunidad de mejora, ¿vale? sí, señor, así es. De la clase me llevo, pues bueno, en la parte en la primera sección que tuvimos en la mañana, pues ya lo dije, muy valioso todo el tema de los dípticos y de los conectores que le fortalece mucho a uno como todo el conocimiento y de la actividad que realizamos en la tarde. Yo comparto mucho o a mí me pasó igual que le pasó a Caro, que de pronto no quise intervenirla porque no me sentía como, por decirlo así, con la autoridad de entrar a corregir a un compañero, pues, o de hacerle sugerencias, porque, pues, precisamente nosotros también estamos aprendiendo, entonces también tomé mucho más el ejercicio como de la retroalimentación que usted realizaba y de los ejercicios que hacían los compañeros, enriquecer como pues la forma, los conocimientos que tenía uno, caso en el que supongamos vimos de María Isabel, de Juan Manuel, que lo hicieron en un tiempo muy preciso y que dijeron lo que había que decir, entonces también aprende mucho por ese lado y también lo tomé como de enriquecer mucho ese aspecto. Y ya en esta última parte que vimos de la estructura La arquitectura. exacto, la arquitectura de la frase también considero que es muy valioso, pues, y enriquece mucho saber todo esto, porque, digámoslo así, uno siempre se ha estado comunicando o se expresa es por la inercia de lo que aprendió, más no fijándose siempre o teniendo en cuenta todos los conceptos, entonces me parece muy enriquecedor todos estos temas. Muy bien, de eso se trata. Bueno, yo les deseo una feliz noche, buen trabajo, buena y juicio. Voy a dejar de grabar, ¿sí? En este momento. Entonces les deseo juicio.